me marea. Como sea, encontramos la manera. Como seda, se desenredan los problemas, giran, resbalan, patinan y se van. Ya, tú quieres enraizar, yo quiero florecer, yo quiero elevar, tú quieres descender, vos la quieres quedar y yo la quiero mover. Me parece que entre vos y yo no hay nada que ver, no estamos en lo mismo. Seguí tu propio ritmo, son tantos los caminos. Yo con vos no, entre los dos no hay nada que ver. Nada que ver, nada que ver. A vos te gusta el frío, a mí el calor. A vos te gusta blanco y negro, a mí el color. Vos esperas la luna, yo la salida del sol. Donde vos ves un problema, yo una solución. Yo soy la noche y tú eres el día. Tú amas la prosa y yo la poesía. Tú dices hasta acá, yo hasta donde dé. Me parece que entre vos y yo no hay Nada que ver, no estamos en lo mismo. Seguí tu propio ritmo, son tantos los caminos. Yo con vos no, entre los dos no hay nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Eso que tú dices yo no lo entiendo, de lo que tú hablas no lo comprendo. Trato de hacerlo y no lo logro, me esfuerzo y no lo consigo. Yo sigo intentando, yo sigo probando, pero me parece que contigo no hay Nada que ver. Because when I get this year, there's going to be blessings, there's going to be miracles, opportunities. Oh yes, there's going to be some struggles, it's going to be some challenges, it's going to be some tests. But even those struggles are an opportunity for me to show off my mind can handle the thing. Nada que ver. Nada que ver. Con el EP. Nada que ver. Muy buenas tardes, noche. ¿Cómo dicen que le van otro lunes más de nada que ver? ¿Cómo Buenas le va noches. Leti? ¿Cómo le ¿Cómo va anda? gente ahí? ¿Cómo están todos? Bien. ¿Usted, Pablo, cómo le va? Bien, con corte de pelo nuevo. No, sí, ha venido. Estamos todo. como todos luqueados. ¿Qué pasó? Hay algo hoy, hay Hay algo. algo en el aire. Parece que fuera el lunes, ¿o no? Exactamente. Se viene la primavera, chicos, se Estamos viene la primavera. a esto de que empiecen otra vez los pajaritos y Y todo. lo raro es que ¿Qué? un peluquero me atendió un día lunes. Ah, sí, tenés razón. Ah, mira, Dicen que los peluqueros. Tenés que pasar el número. casi ese Muy sí importante. que quiere trabajar. Ese quiere sacar el país al frente. Ese quiere sacar el país al frente. ese Chicos, sí que antes quiere de trabajar. seguir, tenemos una cara nueva a la que vamos a saludar y le damos la bienvenida. Le dejo a Pablito el lugar. Maxi Vega. Así que bueno, Maxi, bienvenido a Nada que Ver. Contanos tu historia, quién sos. Bueno, Tiene nombre de artista urbano. Sí. Nombre y Maxi apellido de Vega. artista urbano. Maxi Vega. Para una Sí. tapa de disco así, ¿viste? ¿Te ves cantando, bailando, no, actuando? no. poco micrófono, muy poco. Trapiate algo. Cámara, tampoco, muy poquito. Bueno, agradecido por la invitación. Para poder contarles un poco de mi vida. Siempre me gusta mostrar la foto de ese que fui, ¿no? Ese que yo fui. Perdona, acá hay una historia, le vamos a decir a la gente. Ujú. Hay una historia de transformación, Sí, pero poderosísima. sí, sí. Y de sí. superación. Grosa y Sí. superación. Por eso Maxi habla de ver una foto que Fran ya nos está mostrando.
Y ahora sí contanos, ¿por qué esa foto? Bueno, esa foto me la saca mi pareja en su momento, ¿no? Después de haber estado viviendo en la calle 2 meses, pasando frío, hambre, en consumo de sustancias problemáticas, ¿no? Más conocido como la droga, ¿no? ¿A qué edad, Maxi, fue esto? Y esto fue hace 2 años atrás, lo de esa foto. Pero bueno, mi consumo duró 17 años. A los 13, 14 años comencé tomando una cerveza con algunos amigos, empecé a fumar cigarrillos de marihuana. Y bueno, una cosa me fue llevando a la otra y terminé enamorándome, como nos pasa a todos los que hemos pasado por un problema de adicción, de la cocaína. ¿Sí? Y eso fue en su momento lo más lindo que conocía. ¿Sí? Lo mejor que tenía era el consumo. Una locura de haberme enamorado de eso. ¿Vos podés decir que tu entorno te llevó a eso? Porque, bueno, a veces suele ser, a veces no. Sí. Pero sí. tenías poca contención en lo familiar. Había poca contención en lo familiar. De chico había sufrido algunos abusos. Bueno, con el tiempo fui enterándome a qué se dedicaba mi papá, a qué se dedicaba por ahí en algunas ocasiones mi mamá. Fui creciendo muy de golpe, con muchas heridas emocionales, y al no saber cómo gestionar mis emociones, me encontraba con gente grande que consumía cerveza, marihuana y otros tipos de drogas. Entonces conocí la droga, conocí la noche, conocí los boliches. Nada, una vida... muy liberal también, sí. sin control de nadie. Igual siempre estuvieron marcándome límites, pero bueno, uno nunca le hace caso a su familia cuando empieza a conocer estas cosas. Es muy difícil, fue muy difícil para mí creerle a mis papás porque ellos me decían que eso estaba mal. Pero bueno, uno cuando es chico es rebelde, quiere marcar una diferencia, quiere pertenecer a un grupo de amigos. Y eso es lo que nos lleva a esa falta de personalidad y querer pertenecer al grupo de los chicos que andan riéndose o los que salen de joda. Los más cancheritos. Los más Claro. cancheritos, exacto. Nosotros, ¿no? Claro. ¿Y hoy qué edad tiene hoy? Hoy tengo 32 años. ¿Hace 32. cuánto que...? Hoy tengo 32 años. 2 años. 2 años. 32 años. Sí. ¿Y cómo es el proceso? Porque uno dice, 2 años hace un montón, ya está bien, ya pasaron 2 años. Bueno, no mi sé proceso, si están así. yo vivo en recuperación. Sí. Hoy por hoy, más allá de que no consuma ningún tipo de sustancia, sea alcohol, sea marihuana, todo lo otro, ¿no? Sí. Me cuido con mis horarios también, no salgo a los boliches, no me expongo muchas veces con gente que no me tengo que juntar ya, ¿viste? Porque todo el mundo se toma hoy una cerveza, casi todos los jóvenes se fuman una marihuana y yo ya no me puedo juntar con esa gente. Se naturaliza hoy y aparte de lo que vos sí. decías de tener un grupo de pertenencia que hace lo mismo, tenés que hacer lo mismo. Claro, o no sos parte. A la larga sí, tenés que hacer lo mismo. O no sos parte. Pero ¿cómo lograste deshacerte de esa gente? Y aparte en el medio vos empezaste a formar una familia. Sí. Contanos esa Tengo parte. 2 criaturitas hermosas. Uno se llama Benjamín, tiene 9 años. El otro más chiquito se llama Bautista, tiene 3 recién cumplidos. Y bueno, hace 10 años que me acompaña Flor, que es una persona que siempre se congregó acá. Maravillosa la florcita. Sí, una guerrera. Y bueno, en esta iglesia se han elevado muchísimas oraciones en nombre mío para que yo pudiera salir del infierno que vivía. Mucha gente conteniéndote Sí. desde lo espiritual. Sí. ¿Vos conocías a Dios? ¿Vos fuiste alguna vez a alguna iglesia? Fui varias veces, vine muchas veces a esta iglesia, en donde no me encontraba y donde lo hacía para que mi familia me
me dejara de perseguir, Me ¿viste? dejara de molestar. Dejara de molestar. Voy a la iglesia. Sí, Claro, bueno, estoy ya yendo, fui. ¿viste? Estoy yendo, iba a las células por ahí. Yendo, dice. Sí, sí. Siempre buscándole la vuelta para que no me persigan y seguir en consumo. Claro, sí, sí. Para conformarlos. Para conformar al resto de mi Conformarlos. familia. La que Le- me quería ver bien, nada Sí, más. sí, le comentamos a la gente que está viendo del otro lado que él dice esta iglesia porque el streaming, el estudio de donde estamos transmitiendo esto, es un espacio que tenemos acá en la iglesia. Ah, ¿esto es una iglesia? Sí, sí. Ah, Entonces no, nos yo me prestan voy, todo ¿eh? este espacio, todo esto para poder hacer el streaming todos los lunes. Bueno, por eso se refiere a cuando dice esta iglesia, porque estamos acá adentro. Y Después una le vamos a hermosa mostrar video. estructura edilicia Claro, sí, a los sí. que todos se sorprenden cuando vienen a visitarnos. Claro, como Claro, que viene el el estudio, programa y el tienen que estudio es entrar. hermoso, es un estudio Ay, gracias. amplio que la verdad el trabajo Hacemos lo que podemos. el trabajo que se desarrolla en el lugar es muy El completo, ascensor, muy el completo. ascensor, ¿qué le pareció cuando Los subió? quiero felicitar por todo el trabajo que hacen y que vienen invirtiendo en el estudio. Sí, Porque, sí. No nos hagas poner así tampoco. No, está bien. Los que te disculpen. conocen ya saben que estás mintiendo, Max. No. El ascensor de vidrio, no quiso pasar por el otro, entró por el de vidrio. Venía muy seria la charla. Yo tengo una duda. Sí. Como para el que no sabe, por ejemplo yo. Cuando vos decís en recuperación, Sí. ¿cómo es ese proceso en recuperación? El proceso de recuperación se vive todos los días manteniendo los hábitos que yo en algún momento de mi vida perdí, ¿sí? Cuando mi vida tocó el fondo del infierno, yo no me bañaba, no comía, no me cepillaba los dientes, no me cortaba el pelo, andaba sucio, Se tiran a morir, a matar. claro. A Se matar. tiran a morir. Entonces, cuando uno comienza una recuperación, ya sea por una internación, por un tratamiento, lo primero que uno tiene que recuperar son esos principios, esos valores De orden en la de vida. orden que uno pierde Básicos. a medida que va introduciéndose en el infierno. Yo lo defino el infierno porque fue lo peor que me pasó. Y sé que el pibe que está viviendo eso vive un infierno. Yo siempre hablo de que mi manera de haber vivido no hay peor, porque me pasó y me tocó vivirla a mí. Resolver ese tipo de vida no lo puedo comparar con la vida de otro, más allá de que le hayan pasado cosas similares. La definición de lo que uno siente por eso que viene pasando es personal. Entonces cada uno le pone el nombre que más le asiente a la situación. Mi vida fue la peor de todos, ¿viste? Porque me tocó vivirla a mí. Y qué importante la persona que tenés al lado, que tu Flor se llama. Sí. Tu esposa. Imagínate ahí es cuando decís, viste, donde se quedó en lo peor. Claro, claro. Hoy poder ver ella esto. El otro día justo le comentaba de que estoy muy feliz de... yo llevo un año recuperado viviendo mi vida. Después de un año de tratamiento, y el otro día me di la oportunidad y le dije de que estoy muy contento de que ella me siga dando la oportunidad de vivir bien y a su lado. Y Ese es amor, ¿no? sí, Verdadero. la amo, sí, la amo. Por eso digo que todo lo malo, todo lo difícil, todo lo que le costó vivir y superar conmigo, ella es más fuerte que yo todavía. Sí. Hay una parte en donde vos tenés que hacer un clic y te querés recuperar. Sí. ¿Cómo fue? Porque me parece importantísimo que si seguramente algún chico nos está escuchando y está empezando en este camino muy feo, que parece lindo al principio, ¿no? Hermoso. Y después te sorprende. Sí, sí. Y te va Lamentablemente uno no sabe y no toma dimensiones de que todo lo que viene después es horrible. Son muchos años de tristeza, muchos años de depresión, de sentir que se te mueven las cosas. Es horrible, es horrible. ¿Cuándo te das cuenta que
Toca fondo. Cuando te echan de tu casa. Wow. Claro, que ya no te aguanta más ni la gente que se supone que es la que daría todo por vos. Cuando te echan de tu casa, es por lo general Yo no me dejé drogar porque No. quería, ¿viste? Yo no dije esta noche, mañana no me drogo más, ¿viste? Y me fui y me interné solo. Lo tuve que perder todo, hermano. Lo perdí todo. Mis hijos me tenían miedo, mi mamá no me quería ver en la casa, mi papá escondía los cigarros. Claro. No podían dejar 10 pesos arriba de la mesa, bro. Era un desastre. Y así mismo trabajando, porque nunca dejé de trabajar. ¿Cómo hacías para trabajar? Y dormía 3, 4 horas por día. Y en ese estado. En ibas ese a estado trabajar. iba a trabajar y si yo no trabajaba no tenía el tiempo que me armaba, me hacía un tiempo para ir a buscar lo que tenía, Claro. lo que yo quería. Ujú. Pero a mí me tocó vivir casi un mes en la plaza de ahí de la UTN, porque mi señora me dijo, Basta. basta, te vas de acá. Y mi mamá me dijo lo mismo. Y Se yo me pusieron quedé de acuerdo. solo en la calle, sucio, sin plata, con hambre. Y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ese fue el punto de quiebre. No, y para él y para la madre y para la esposa fue la prueba de fe. Ay, Sí. La más grande de Sí. soltar. Ese es Sí, sí. el famoso soltar, ¿viste? Cuando dicen, bueno, soltalo. Ujú. Viste que a veces le entregamos las cosas a Dios un ratito. la Y cuando agarramos. Dios empieza a hacer lo que tiene que hacer, no, venga para acá Sí, de vuelta. sí. Es como que ahí está. No, y Fue aparte lo difícil que es para la familia tomar una Imagínate. decisión de esa. Sí. Más allá de que me dejaron en la calle, fue lo mejor que pudieron hacer. Claro, fue la O sea, decisión más. Así que si hay algo por ahí dando vuelta, viste, que esté Ay, buscando tomar una decisión de esa. Háganlo. Vos les darías ese Sí, consejo. Sí, sí. Pónganle un límite Sí, acá. límite. Necesitan No entras más. tocar ¿viste? fondo. Claro. Y tocas el fondo cuando te quedas solo, de verdad. Ujú. Porque ese al que vos le vas a comprar el consumo no te abre la puerta para vos te Y quedar a dormir con él. aparte es tocar fondo vos o tocan fondo ellos. Es que la familia toca el fondo Claro. antes que uno. Uno tiene que tomar esa iniciativa. Se Mi empieza a familia no destruir daba todo. más, no podía No, más mi familia Y conmigo. 17 años, 17 años de consumo. una locura. No. Y Barbaridad. cuando tocaste fondo, que estabas ahí en la plaza durmiendo lejos, viste, al principio debe haber sido enojo, que no, Sí, sí, no sí, me muchas contienen, emociones. no me ayudan. Muchas no- emociones de frustración, mucha tristeza, desamparado me sentía, ¿viste? Hasta que llega el... Hasta que llegó ese Basta. eso. Y ahí Se habla tomaste- se habla de que un adicto tiene 5 minutos de racionalidad Sí. en pleno consumo. Ujú. Entonces esos 5 minutos me ayudaron a mí a tomar una decisión correcta para poder pedir ayuda. Claro. Después de esos 5 minutos pueden pasar 2 meses, 3 meses, un año. Hasta que volvés a tener Hasta esos que 5 volvés a minutos. tener esos 5 ¡Qué minutos. locura! Hoy, Es un montón. hoy bueno, yo hice un curso como operador, socioterapeuta en adicciones. Estoy ayudando a mucha gente en paralelo, ¿no?, a mi tratamiento. Cuando yo me encontré internado en Florencio Varela fue que yo me recuperé y me dieron de alta. Para contar, ¿Cómo retrocedo un llegaste ahí? poquito. Claro, Claro, vos yo se te llego- hace el clic y ¿a dónde vas a pedir ayuda? Mirá, mi primera idea era ir a cobrar una plata que me debían de un trabajo en el que me habían echado por hacer las cosas mal. Claro. Y con esa plata me iba a ir a un centro de rehabilitación cristiano que Sí. está en Santa Rosa, Ujú. donde ya conocía. Había estado un mes ahí, me vine y después Sí, sí. pasaron un montón de cosas más. Entonces con esa platita yo digo, me voy a ir para allá, me interno ahí y bueno, Que hago mi vida. Sí, sí. resulta que bueno, la persona a la que le fui a cobrar es mi primo, que le estoy agradecido y le voy a agradecer toda mi vida a él porque él se hizo cargo de hacer un contacto, gestionar una internación para mí, en donde mi familia no estaba No, no. No ni participó. al tanto ni de acuerdo con que me dieran una oportunidad de internación, porque yo ya había estado internado, Claro, me no volví, creían más ¿viste? nada. No creían en mí. Sí. Entonces mi primo
gestionó la internación, pagó las cuotas hasta que terminó mi tratamiento. Él nos ayudó muchísimo también económicamente. Le estoy agradecido ¿Cómo que no? Qué importante. al intercesor de mi vida, Ujú. porque no dejó de ser un intercesor, que fue gracias a él también que yo pude cambiar sí. con mi vida. Sí, sí. Dios Sí, no acomodó cualquiera todo, hace eso. todo así como, Menos con ¿viste? Como dinero. quien dice, Sí, sí. puso la jugada en donde tenían que estar. Perfectas, sí. Perfecto. Ujú. Entonces me encontré lejos de mi casa, donde me sacan esa foto y yo digo, no soy ese. Sí, sí. Yo no soy ese. Qué shock verte Le dije, así. no, le digo, no soy ese, Flor. Sí, soy ese, loco. Digo, no puede ser. Entonces, cuando uno vive tantos años en consumo, cuando vos te lavas la cara para irte a trabajar el otro día, ni te ves. No, sí. Ni te anulas ves, en ni todas te ves. partes. Es tan difícil verte a la cara cuando vos vivís en consumo que te duele verte. Entonces, esquivás verte y todo ese tiempo te vas lastimando, te vas lastimando. Yo me fui y esa foto pesaba 60 kilos. Claro, 50, una 50, locura. 60 kilos, no Sí. más que eso. Sí, Entonces me impresionante. encontré lejos de mi casa, sin saber si mi familia me iba a acompañar, sin saber si me iba a encontrar con gente más mala que yo, Sí, ¿a dónde Claro. iba? a dónde voy. Me habían dicho que ahí no se hablaba de Dios y que no era nada cristiano. Y digo, bueno, me voy como a una cárcel, ¿viste? Pensaba. Claro. Digo, a ver que voy a tener que pelear por mis cosas, que mis zapatillas y todas esas cosas raras que tiene- película. De película que uno Sí. se hace en la cabeza encima. Cuando, bueno, llego al lugar, JMC, en Florencio Varela, Julio Marcelo Córdoba, me encuentro con Florencio Varela. Florencio Varela. Está muy cerquita, muy cerquita de los penales que están en Varela. Ajá. Están allá al fondo de Varela. Me encuentro con personas que entendían por lo que yo había pasado. Claro. Y yo digo, bueno, será por este lado. Y, ¿viste? Claro, es que a veces necesitas gente en la misma situación. Yo me encontré internado hace unos 3, 4 años atrás en Santa Rosa, Ujú. en el centro de renacidos, pero no ¿No te sentiste me cómodo? sentí, aparte de no era sentirme comprendido. cómodo, no entendía cuál era el sistema. Claro, no era el... Nadie no reprocho nada, ¿no? No era el Porque momento. ahí fue donde yo conocí Sí, sí. a lo que conocí, ¿no? Sí. Entonces, no se hablaba de un cambio como persona o no se hablaba de que había un trastorno o que había una enfermedad. Entonces, yo me fui confiado con que eso, ¿viste? Claro. Me lo iba a llevar y que yo iba a estar bien si yo iba a la iglesia y si yo hacía esto y si yo hacía lo otro. Y me pasó todo, ¿viste? Toqué Sí, sí. el mismísimo infierno, toqué después de que me fui de ese lugar. Una pregunta. Sí. ¿La abstinencia es lo más difícil de superar? Sí. Sí. ¿O el hecho de volver a que la gente confíe en vos? Porque, o sea, lo que nos estás contando es que se rompió toda confianza en ese momento de familiar. O sea, ¿qué es lo más difícil de una persona en proceso de recuperación? ¿La abstinencia o todo lo que viene después? Parte del proceso de recuperación es enfrentarse a la abstinencia. El proceso de abstinencia aparece en los primeros 2 o 3 meses, después aparecen a los 5 o 7 meses. No hay un periodo en el que vos Claro, abandones el... Incluso emocionalmente. A veces cuando, viste, justo hoy hablaba con una amiga antes de venir que fuma. Y dice, ay, yo cuando me pongo mal, dice, enseguida prendo el cigarrillo. Volví a agarrar el cigarrillo por unas cosas que estaba pasando. Y le digo, pero fíjate como que voy... Y ella dice, pero siempre voy a agarrar lo malo, lo que me hace mal. Como que el cuerpo le pide lo que ella quiso sacar de su vida. Sí. Y es biológico. Sí. Es como que- Es neuronal. Claro, algo así. Es neuronal porque el cerebro registra ¿Con qué te calmaba? el placer Claro. que la sustancia te provoca, entonces no hay nada parecido. No lo puedes reemplazar. No se reemplaza. No, no. Entonces queda en tu memoria, en tu chip, viste, en la cabeza queda ese gustito.
¿Y en esos días qué se hace, Maxi? Y en esos días se trata y se intenta de que transitarlo, como quien dice, haciendo alguna actividad física, desgastándote emocionalmente, llorando, Que pase. pataleando, rompiendo cosas, ¿viste? Que pase. A mí honestamente no me tocó sufrirlo en mi proceso de internación. Sí me tocaba cuando yo quería pelear acá en mi casa. Cuando yo le decía a Florencia, mirá, le digo, no me quiero drogar esta noche, loco. Y yo era una cosa que se me ponía el ojo así, me dolía acá atrás de la cabeza, lloraba. Qué tremendo. Claro. La abstinencia física y yo era un ejemplo, ¿no? Conseguía lo que quería en pequeña dosis y ya era chao. Feliz. Chao, remedio. Claro. Entonces el proceso de abstinencia es lo peor que le puede pasar al interno o a una persona que está peleando en su casa. Porque siempre te terminas convenciendo de qué es lo que necesitas para estar bien, como decía por allá. ¿Vos ¿Y hoy cómo estás con eso? De Como 10. si nada. De 10. De 10, sí. Sí, me sostengo con una terapia, Sí. no dejo que mi recuperación se olvide, ¿no? Por eso siempre que puedo y tengo la oportunidad de ver esa foto, me acuerdo de cómo estaba para no volver. No volver. Ahí. Ahí. Dijiste algo muy importante que es que estaba lleno de dolores, de traumas. Sí, Y que un poco eso también te lleva a esta vida desenfrenada Sí, sí. de consumo. ¿Cómo hiciste para sanar tus heridas, Maxi? entregándoselo ¿A quién? al Señor, A Dios. al Señor. Esa persona que abusaba de mí cuando yo era chico tuvo varios intentos de suicidio y siempre estuve ahí intercediendo para que él no se quite la vida, más allá del daño que él me había provocado a mí. Tuviste que perdonar para Tuviste hacer que eso. perdonarlo, pero entendí que no estaba perdonado por mí, que en mi corazón no lo había perdonado. Después de muchos años de consumo fue como mi caballito de batalla eso, ¿viste? Decir, yo me drogo porque Claro, esto mi me hizo lo excusa. otro. Excusa, claro. Claro. Mi excusa, Uno se sí. llena de excusas. Sí, sí. Que y el cualquier dolor es cosita- real. El dolor No, es no, real, sí. fue Pero no real. le podemos echar la culpa al Claro. otro de lo que estamos haciendo Claro, nosotros. sí, no, obvio. Lo usamos a obvio. beneficio. Entonces en cuando en me esos- encontré en mi proceso de recuperación internado, fue a una iglesia, la pastoral de Quilmes, y me preguntó si querían que orara por la vida de alguien. Y en ese momento lo Por entregué. él. Se lo entregué y entregué todo eso que me había pasado con esa persona. Y bueno, acá está el momento en que yo realmente lo perdone. Claro. Se lo entregué significa que le contaste a Dios y Sí, confiaste sí. en que Dios podía hacer algo en vos. Sí. Porque a veces nosotros hablamos de esa manera que la gente por Sí, ahí no sí. sabe qué significa. Claro, no, sí. Se Yo lo yo entregué. dije, Dios, perdona a esta persona porque yo no puedo. ¿viste? Claro. Yo no sé si lo quiero perdonar, pero bueno, me encontré con que mi vida después de ese momento Cambio. hizo Pero bien. un Pero 360, ¿no? Incluso viste que fuera de la iglesia, de Dios, viste que estas nuevas terapias y todas las cosas que andan dando vuelta, todos terminan hablando de soltar y del perdón. Entreguen a quien Es le verdad. entreguen, Es no que sé está- cada cual lo que crea, ¿no? Está todo escrito así, de esa forma. Hablan siempre del perdón. Yo cuando entré a ese tratamiento me los encontré cambios con a través que de eso. todo lo que me pedían que hiciera era que hiciera caso. O sea, que fuera Sí. obediente. Sí, Y ahí fui encontrando, como quien dice, el camino. el caminito del laberinto para salir de donde Claro. me había metido. Entonces yo me agarré de ese librito, ¿viste? Y digo, bueno, voy a ir por acá también. Nada, en esa parte es importantísima, ¿viste? El interno, el recuperado, poder fortalecerse La parte espiritualmente. espiritual, sí. Porque lo que hace el consumo con tu vida es cauterizar todos tus sentimientos. Entonces- Frialdad. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la Y es vida. O sea, no lo podés encontrar en ningún otro lugar. No. Te pueden ofrecer 20.000 opciones, Sí. pero el camino es Jesús, es Dios. Hay un solo camino. Y no va por las emociones, sino por el dueño de nuestra vida, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando tenía aproximadamente 2 meses
de tratamiento, porque se dividen en etapas los tratamientos de Sí. recuperación, ¿viste? Tenés 3 meses, 6, 7, por ahí son un poco más extensos. ¿Los elegís vos o ellos te van Es el guiando? programa que a mí me tocó, ¿viste? Yo Ah. llegué ahí y trabajaban así. Yo Claro, no, depende. no puedo elegir yo los meses, ¿viste? Si hubiera querido elegir los meses, Me vengo a los me iba a, 3 días. a los 3 meses, Sí. ¿viste? Pero no, acepté la consecuencia de todos esos actos que yo había cometido durante un montón de tiempo y acepté que, bueno, cuando estuviera para recuperarme, me iban a recuperar, me dijeron. Entonces a los 2 meses, cuando yo pude entregar todo eso, me encontré con mucha oscuridad, oscuridad, hablo en no saber quién era, ¿no? qué identidad tenía. ¿Pudiste verte realmente Sí, como estabas? Sí, sí. A los 2 meses y pico, casi pisando a los 3 meses de mi tratamiento, tuve un accidente en mi tratamiento, en el cual me electrocuté Uy, No. adentro de una pileta donde habían, no sé, Ah. para decirte, 15 personas y bueno, me tocó a mí la corriente. Me desperté en un hospital sin saber qué me había pasado y una persona se me acercó y me dijo, quédate tranquilo, tuviste un accidente, estás bien. Y yo no sabía, que yo estaba todo entubado, tenía una caja grandota al lado mío, sentía pi, nada más, ¿viste? Ay. Y digo, ¿qué me pasó? Y le pregunté a la mujer si no tenía una Biblia. Mm. Resulta que la mujer tenía una Biblia, me trajo una Biblia, yo me puse a leer, era una cosa que el desarrollo de toda mi Sí, internación fue una maravilla. Sí, sí. Un trabajito así minucioso de Dios Una en cosa cada paso. tan Tenía que llegar espectacular. Nada, después de ese momento entendí y me hice cargo de que, bueno, antes yo tenía que ir para un lado y por ahí no quería, ¿viste? Muchas veces no me sentía muy cómodo, pero todo lo que me demostró Dios en ese lugar, nada, yo no puedo decir no creo, pues yo soy consciente de que todo lo que en mi vida me pasó fue porque me llamó muchas veces y yo nunca, ¿viste? No A hacía partir de caso. eso fue el... Nunca hacía caso. Claro, no hace Claro, caso. claro. Le quería hacer O sea, caso. no es solamente creer en Dios, sino obedecerle. Sí, Claro. no de serlo también, sí. Bueno. El orden que necesita nuestra vida. Vos está lo ahí. llevas, al principio arrancó diciendo que su familia le decía, Sí. lo aconsejaba, es lo mismo como cuando los hijos, el padre dice, no andes sin casco, sácate el carnet, no cruces en rojo. Y tu papá te puede reamar, pero si vos seguís andando sin casco, cruzando en rojo, Las cosas te van a las pasar. consecuencias van a Sí. pasar. Igual, Igual sí. eso no Sí. quiere decir que tu padre no te ama y no te haya aconsejado. Tal cual. Es así. Es así de Y- literal. ¿Y cómo comenzó este camino en ayudar a otros? En el que estás ahí Bueno, incursionando. todo arranca ahí en mi tratamiento, ¿no? Claro. Bueno, Martín Córdoba, que es el director de la comunidad donde yo me rehabilité, vuelvo un poco enojado, ¿no? De mi salida de 6 meses Claro. y le digo que me diera una reinserción a la sociedad, ¿viste? Y digo, loco, yo ya está, ¿viste? ¿Hasta cuándo me querés tener? Sí. Le decía, ¿Viste ¿viste? cuando se quieren del alta sola cuando el otro- psicólogo? gordo- ¿Cuándo voy a estar acá? Claro, sí, estoy sí, bien, ¿no uno ves? se quiere recuperar Me estoy enseguida, perdiendo en la ¿viste? serie. Sí, sí. Uno se pone gordito Sí, y ya se sí, quiere ir a la sí, casa, se ¿viste? pone gordito. Somos así. Recuperamos los kilos y... Así que me senté en la oficina, un gordo grandote así, digo, gordo, le digo, quiero una reinserción larga, le digo, no sé, yo quiero ir a trabajar, a mi familia le está pasando esto. No, dice así, no. Dice, vos no me vengas con pavada, me usa otra palabra, ¿no? Me vengas con pavada, vos me dice, vos te vas a poner a estudiar, dice, y vos vas a ayudar a mucha gente, me dijo. Mm. Así que me puse a estudiar a los 6 meses de tratamiento para poder ayudar a la Claro. gente, Capacitarte. a capacitarme como operador sosioterapeuta en adicciones. Mira vos. Wow. Así que él también vio algo en mí. ¿Eso lo Sí. haces en el mismo lugar? Claro, yo lo hacía virtual, modo virtual, sesiones acá. de 1 hora, 2 horas, hacía sesiones virtuales con un muchacho que estuvo hace un par de semanas acá con Pablo Rossi. El dicta cursos, bueno, Martín también hoy está dictando cursos como operador sosioterapeuta en conjunto con otras personas más.
Pero bueno, parte de mi tratamiento fue todo eso. Eso y muchas cosas más. Eso y muchas cosas más. La verdad que hoy no negocio Sí. con esta vida que tengo porque no No la cambio por nada. la cambio por nada. No la Claro. cambio por nada. Así que por ahí me pongo a pensar y digo, ¿cómo? Qué difícil que es dar el paso, qué difícil que es dejarse ayudar. Porque Hacer uno caso. siente vergüenza. Sí, sí. El adicto siente vergüenza. Sí, sí. Siente miedo, siente que lo van a juzgar, que lo van a estigmatizar. Y lamentablemente esto es un problema que está en mi cabeza. Sí. Y a lo mejor no lo tenés vos. Pero en mi cabeza pasan un montón de cosas. Sí, incluso Entonces- está tanto por el adicto y por la sociedad, viste que dijo, me van a prejuzgar. Sí, sí. Imagínate si la mamá y la esposa se cansaron. ¿Cuántos Imagínate más la nosotros? sociedad. Sí. La Vos date- sociedad es como que no está Para que preparada. tengas una idea, el para problema está en la toma de decisiones. Claro, no. Porque yo no es a puedo tomar propósito. decisiones por mi racionalidad. No. O sea, yo quiero dejar de drogarme, pero no sé ¿Cómo cómo. hago? Necesitas sí o sí ayuda. Sí. Necesitas sí o sí ayuda. Ujú, ujú. Y por ahí es lo que más cuesta. Nos cuesta dejarnos ayudar cuando estamos bien. Sí, sí. Sí, por el orgullo, porque uno Imagínate sabe, cuando porque uno estás- entiende, porque uno hizo. Pero el adicto es un tabú para la sociedad que nosotros tenemos hoy. Es como que no, Y mi no- hijo no se droga, ¿viste? Claro. Mi hijo no, mi tío no, mi hermano Sí, no, y qué no, yo vergüenza no. tener un familiar o un amigo Sí. que... No puede ser, ¿viste? Hoy Entonces, lamentablemente donde estamos viviendo hay mucho consumo. lo tapan. Se ve mucho, Yo se creo ve que mucho consumo. más lo tapen, más va a haber. Se porque ve mucho lo- consumo, se ve muchísimo consumo y como te digo, hoy la vida que yo llevo es con muchos cuidados. No es que, viste, yo me puedo ir al baile de la Eugenia, viste, No. o andar por ahí tomándome una copa de vino, no. Yo sé que me tomo una copa de vino y después por ahí Lo que no sé sigue, a sí. dónde termino. Sí. Abre la puerta. Porque ya me pasó. Entonces, Claro. como ya me pasó, de que digo, bueno, yo ya estoy bien, me conformo, me confío, me tomo un vino y ahí coy de Claro. vuelta. ¿Y eso a vos qué te genera? El hecho de estar, o sea, vos decís, bueno, qué bajón no poder, a lo mejor si me voy a este lado no sé si me controlo. O sea, esta cuestión de los cuidados. ¿Qué Sí. te genera a vos por dentro? El hecho de decir, uy, qué bajón que no tengo tanta libertad interiormente como, Como antes. si se siente condicionado. Claro, te sentís condicionado, te sentís como decir, no, la verdad que... ¿Cómo, hoy- ¿Cómo te sentís vos con eso? Hoy, bueno, digo, no de vuelta, ¿no? Tengo 32 años hoy, tengo 2 criaturas hermosas y por ahí hay lugares a los que ya no tengo que ir. Claro. Ya no salgo más como era cuando era chico, 18, 20, Ya lo 23, hice. 25. Tampoco te dan más ganas. Ya no tengo ganas de esas cosas. Por ahí sí me encuentro en reuniones familiares que por ahí hay una copa de vino o hay una botella de alcohol. No Y tomo. en su principio me generó cosas porque no estaba acostumbrado a verlo en mi tratamiento. Claro. Pero ya hoy día si esto es una copa de vino lo veo como un objeto. Claro. No ¿Y te qué- genera nada. ¿Y qué Ya no. redescubriste de vos en esta nueva vida? Descubrí que soy una persona amable, que soy una persona que ama a su familia, que tiene un montón de proyectos para vivir bien, para estar más cómodo, para poder ayudar, ¿no? Tu verdadero vos sería. Claro, el que siempre Sí, estuvo. que siempre estuvo. Sí, Sí, que eso siempre te iba a estuvo, decir. ¿no? Nada Sí. más que todas esas heridas emocionales de chico me llevaron y me hicieron formar un personaje que nunca fui. Entonces Como dejarte salir. ese personaje se camufló en la sociedad, Ujú. que hace que sea normal tener una botella de vino, una botella de alcohol, Ir a ciertos lugares. ir a ciertos lugares, ¿Qué le relacionarse con tales aconsejarías? personas. Entonces ese personaje se cuidó y se activó un modo que se llama supervivencia, en el que vos te adaptás y que te camuflás y Me vivís quedo ahí, sí. en donde te conviene. Entonces ese personaje mío me dominó muchos años, muchísimos años. Y hoy que estoy ganándole, ¿viste? Lo controlo
Con más fuerza, a creo. base, claro, a base de amor, a base de leer la palabra Voluntad. de Dios, a Obediencia. voluntad, obediencia, a compartir cosas sanas, porque no soy el único recuperado, ¿viste? No, Hay un no. montón de gente que se alejó de ese mundo. Yo tengo más de 15, 20 amigos que han terminado su proceso en el mismo lugar que yo. Entonces me rodeo de esa gente. Porque Sí, esa porque- gente que me entiende y que sabe que yo por ahí no puedo ir a donde están tomando alcohol. Claro. Porque me va a dar sed. Y también Claro, sí, buscar sí, nuevas No amistades. no quiero que me agarre sed. Sí. En el mejor de los casos tenés amigos recuperados, creo. Sí. Pero si no, necesitas buscar nuevos amigos. Yo cuando me recuperé no había recuperado que me fueran a buscar a mi casa. A mí yo no, o sea, yo me recuperé, me tuve que ir a trabajar y Volver a insertarte en la sociedad. volví a insertarme en la Solito sociedad, nomás. solo, con mi pareja, con Flor, con mi esposa, con mis hijos, con mi madre. Entonces me encontré solo de vuelta. Si una vez yo hablé Digo, con ¿cómo, un... para dónde voy ahora? Claro. Y fue difícil. Pero bueno, fueron terminando sus procesos mis amigos, los que habían compartido tratamiento conmigo, entonces Se me fui empezaron a acercando con encontrar. ellos, me fui acercando, y así nos fuimos juntando y hoy tenemos un grupo hermoso de recuperados, nos juntamos a comer asado, a tomar mate, a tomar coca, Se reapoyan. a comer aparte. masita. Sí, sí. Nos vamos marcando el camino porque no, porque ya no nos drogamos más, ¿viste? No nos equivocamos. Claro, sí, sí. Tenemos un montón de errores, pero tratamos de equivocarnos con cosas diferentes. Claro. ¿Viste? No vamos a volver ahí. No la Nos misma vamos para piedra. la casa de aquel, ¿viste? Que no. Nos vamos Nos a jugar a timba. Claro, no vamos más para allá, ¿viste? Una vez un chico que se recuperó, que yo le hice una pregunta así para así, me dice, es como, dice, y cómo le dije, cómo volvió a la sociedad, a la gente, el entorno. Dice, es como si me hubiese ido a vivir a otro país. Ay, mira. Dice, no conozco a nadie, estoy conociendo gente nueva, voy a lugares que antes no iba, que en mi país no había. Dice, me lo comparó como que él se había mudado de una cultura a otra y que estaba Sí. aprendiendo en la nueva cultura Muy buena palabra la que cultura. no es, Sí. dice, Sí. que no era, Bárbaro. nunca tuve necesidad de tomar alcohol, tomé porque todos tomaban. Y en esta nueva cultura nadie me juzga porque no tomo alcohol. ¿Viste? Nadie Nadie te me empuja. juzga porque no voy a un baile, nadie me juzga. No voy, dice. Siempre- Conocí gente que nunca fue, dice. Siempre hacemos cosas por la validación Claro. del resto, loco. O sea, Hace unos programas atrás hablábamos de eso, de que la siempre juventud tenemos- busca validación. tenés ¿Cuánto que me hacer gusta lo que hacen tus tengo? amigos, Claro. si no, no sos amigos. No sos del grupo. No, Sí, sí, sí. no es así. Y hoy la validación es el alcohol, quién salió más, a qué fiesta fuiste, a qué artista fuiste a ver, no. qué teléfono más caro tenés. Una locura. Realmente. Maxi, ¿qué le aconsejarías a algún joven que te está escuchando y que está incursionando y que dice que no es nada, que él controla la situación? Porque en general he escuchado, no, Sí. yo lo controlo. Sí. Cuando yo Y quiero. el que mira de afuera parece al revés, que la Sí, sustancia sí. está controlando a la No. persona. ¿Qué le aconsejarías? El consejo más natural que nosotros damos es que no hay autocontrol. Cuando vos empezás a consumir, es progresivo, vas a consumir cada vez más, que si tenés un poquito de autocontrol de lo que vos estás haciendo, Ahora midas, es el momento, capaz. midas que ese momento no sea progresivo, ¿sí? Que entiendas que va a ser cada vez peor, que No lo van a controlar. que podés terminar como una persona como la que se ve en la foto, desayunando con consumo, sin comer por el consumo, yéndose a dormir por el consumo, con el consumo. No, se va a poner difícil, ¿viste? Se va a poner difícil. Muchas veces yo hablo de las etapas del consumo, que son uso, abuso y dependencia, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a conocer el alcohol, la marihuana, una las tras cosas, la otra. ¿viste? Uno usa la sustancia para olvidarse de todas esas heridas, todos esos momentos malos, para divertirse, para ser aceptado. Cuando empiezo a usarla, es cuando ya tomo todos los fines de semana, salgo, me drogo, cosas que no son naturales de una juventud. Claro. Y cuando dependés ya del consumo es cuando no medís el día en el que vos lo estás haciendo.
se habla de algún consumo social, se habla Sí, de lo que quieren esto es una disfrazar. planta, que esto es esto, que lo otro es lo otro. Sí, sí, lo quieren. Pero son sustancias que te alteran la forma de pensar. Lo quieren Entonces, romantizar. Se justifica como que es una plantita, viste, que esto no está todo es bien con natural. esto, es Y natural. no está nada bien. No. Sí, sí. El alcohol se debería vender a la edad de 28 años porque es cuando se desarrolla el cerebro totalmente. Mirá, ese dato no lo tenía. Pero todos los kioscos vos tenés para 28. tomarte unas cervezas, tenés 15 y 16 años, vas y te compras una cerveza. Y en las fiestas de 15. Y en las fiestas de 15 le dan alcohol a los Toda chicos. la noche. Entonces viene desde muy Sí, arriba sí. el mensaje donde vos... Fíjate un partido de fútbol. Los partidos de fútbol te publicitan Alcohol por todos lados. Y otra cosa peor. Sí, sí. Hoy está en auge la ludopatía. Sí, Uy, sí. Bueno, eso es también, es gravísimo, es gravísimo, es gravísimo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, Sí. el consejo sería que pidan ayuda, que no tengan vergüenza, que no tengan miedo, que se puede vivir bien, se puede sanar, se puede perdonar, se puede entender. Y uno cuando encuentra la raíz de esa amargura que nos ha llevado tantos años a vivir infelices, es cuando tu vida cambia. Para darte un consejo, te diría que pidas ayuda y que hables de lo que está pasándote realmente en tu vida, de que no tengas miedo de lo que te vaya a decir tu familia. Si no confías en tu familia, confía en alguien. ¿Vos tenés un contacto, una red social, un teléfono a lo que algún chico a lo mejor Sí, esté escuchando sí. y pueda recurrir y sea el primer pasito para dar, Sí. hablar con vos, ponele? Sí, no tendrás ningún problema, sí. Sí. Decinos entonces si tenés un teléfono, una red social que los chicos puedan anotar ahí. Ahí decirlo a la cámara. Bueno, 154, 111, 729. ¿Y en tus redes sociales? ¿Tenés redes sociales? Como Maximiliano Vega en Facebook. Maximiliano Tengo dos Vega. fotos nomás. Ah, bien. Una con mis amigos y otra Y con otro- mi hijo. Ah, a Ese Maximiliano soy yo. Vega. Incluso un papá, un tío, un pariente, Sí, alguien que tenga... sí. No hace falta que... Sí, no hace falta que sea directamente Claro, puede ser familiar de alguien. el problema, ¿no? Pero bueno, las familias también, si están en busca de ayuda, porque ven que su hijo, su familiar, su primo, su tío, su hermano no puede comprarse un par de zapatillas, Claro, me pueden también hablar, no hay problema. perfecto. Vos estudiaste y ahora ejerces lo que estudiaste Sí. en el mismo lugar donde te recuperaste. No. No. Donde yo me recuperé es en Florencio Varela. Estamos a 840 Buenos kilómetros Aires. más o menos. Sí vengo desarrollando algunos tipos de ayuda con otra gente. Que bueno, me pidió la comunidad ahí donde yo trabajo hoy, que tratemos de no especificar bien el trabajo que hacemos, pero por unas cuestiones Sí, no hay de problema. tierra. Sí. Vamos a ponerle No hay de que hacer tierra. spoiler. No, Claro. no. No hagamos spoiler. Que se comuniquen Chico por me privado dijo, con ¿viste, no? él y después Que les hablen con explican. vos, fíjate vos qué podés hacer. Nada, yo estoy totalmente agradecido con las decisiones que vengo tomando para mi vida también, porque alguno que otro, viste, que me esté viendo va a decir, ese es el carnicero, viste. Sí. Ese es el carnicero. ¿Y qué? Así. Toda mi vida trabajé en carnicería y casi toda mi vida hice las cosas mal. Pero me vendías buena carne. Te vendo buena carne. y ¿Cuál es hoy- el mejor corte de un asado? Tenés ¿Ah, que sí? saber, el vos mejor tenés que saber. corte, el corte Messi. ¿Cuál es el Mira. ¿Cuál es El ese? corte Messi lo vas a encontrar acá en la carnicería de la Silvina. ¡Apa! Metemos Ahí chivo, sí, mira. bueno, Bueno, perdón, no vamos a tirar el nombre, ¿no? Así que bueno, ya tenemos Pero, asado para el el lunes que asado viene. Hay ¿Ah? que para el- festejar O sea que mandamos el chivo. Para el próximo lunes. No, Para el próximo carnicería lunes. La Silvina, Carnicería, sí. mínimamente así unos choris para regalar. Mira, ahí Pablo justamente conoce toda la calidad que tenemos ahí. Tienen ahí, porque digamos, bueno, O sea que la Leti tiene asado. la Leti tiene la Momento. sed. Es que él es el Viene responsable de de ahí. que coma
había comido buenos asados, Viene buenos ahí. cortes, le guardaba. Y vos sos la responsable de invitarnos a nosotros. Bueno, pero ya no es más carnicero. Ah, bueno. Claro, ahora como ya me Era. desarrollo a otras cosas que me mantienen también firme y en pie a mí con mi recuperación, yo elijo esto hoy. Elijo tratar de ayudar, elijo disponer de mi tiempo, ajustarme en mi vida personal, económica, social, para poder darle la mano al que necesita de verdad hoy. Esto es tu pasatiempo hoy, tu deleite, porque hoy lo tuvimos así a la ida y vuelta con los horarios y él estaba disponible Sí, sí, a a cualquier cualquier hora, hora. a ¿viste? cualquier Esa. día. Yo estoy encantado de la invitación. Muy agradecidos, no, Maxi. Yo muy estoy agradecidos. completamente agradecido con ustedes. Creo que era un paso más que tenía que dar. Y bueno, gracias a ustedes lo puedo dar. Y creo que hay muchas personas que tienen miedo de pedir ayuda por lo que van a decir, ¿viste? Pero lo mejor sería que pidas ayuda ahora y que no vivas un infierno, porque siempre hay algo más, ¿viste? Yo digo siempre que después del fondo siempre hay algo más. Cuando vos decís tocó fondo, bueno, Casi. ahí en el fondo hay un poco Hay más otro todavía. fondo. Sí, sí. Así que bueno, a animarlos a que tengan la voluntad de pedir ayuda, que sí se puede. Sí se puede salir adelante, sí se puede vivir sin cerveza, sí se puede vivir sin marihuana y sí se puede vivir sin cocaína. Es mi vida la de hoy, ¿viste? Hay una llenura y una plenitud en otra cosa. Sí. Hoy Dios llena todos tus espacios. Sí, totalmente. Ya no necesitas Totalmente. de ninguna sustancia, ni de Nada. personas, Nada. ni de aceptaciones sociales. No. Solo necesitas esta vida plena, llena, Sano totalmente. el milagro de la vida verdadera. Y yo no puedo decir que es mentira, ¿viste? A mí me sacudió con corriente, me revivió, me llevó a un hospital, no me quedó ningún daño por acá, ningún daño por allá, ¿viste? Sí, sos un milagro andante, sos un Hace milagro. poco tiempo se internó un muchacho que presenció mi accidente en Varela, que a la hora de mi accidente el chico agarró eso de excusa y se fue a la casa, ¿viste? Tuvo 2 años De dando vuelta, vueltas, rondando, sí. haciendo la misma vida, por esa excusa. Y hace poco tiempo me tocó recibirlo, en donde yo ayudo, y le agradecí porque él fue el que me salvó la vida. Si no hubiese estado ese chico, que fue quien me Sacó el- despegó de la corriente, sí. me hizo RCP. ejercicios de RCP, yo capaz que ni estoy hoy sentado. Y hoy tengo la oportunidad de ayudarlo a salvar su vida y de darle el aliento que necesita todos los días también. Claro, claramente había un propósito grande Claro, atrás de esto. sí. Una locura. Sí. Que yo me pongo en tu lugar, ¿qué se sentirá volver a abrir los ojos y sentir No que sé, estás vivo? yo sentí que ¿Qué se hago puso acá? todo blanco, ¿viste? Y yo sentí que luchaba. Me veía luchando, pero no distingo escenario, lugar, colores, nada. Era un escenario totalmente blanco en el que yo luchaba. Y ganó la Así pelea. lo describo. Y acá estamos. Así Ganó la estamos. pelea. Me parece una Acá hermosa estamos. forma de escribirla. Bueno, Muchas gracias por haber hasta venido. acá llegamos hoy. La verdad que un programa que se nos fue de las manos en 2 Un programa segundos. especial. Fue culpa mía, ¿no? No. No, hermoso poder charlar con vos y que nos contaras. Debe haber muchísimo más Uf. para contar, así que en otro momento nos podés volver a Sí, visitar. sí, encantado. Encantado. Pero- Con asado. Pero Sí. bueno, Sí, sí, sí. obvio, Obvio. Porque la carnicería está. que lo hace el Maxi. Vaya a una carnicería el Maxi, lo elija, que sabe. Yo me ocupo. Ahí está. Yo me ocupo. Yo pongo Una la churita, mesa y algún hago... quesito. Yo me ocupo. ¿Ah? Yo me ocupo de Estamos. buscar el asado, prender el fuego. Y bueno. Y vamos a Charlamos casar. en off record, ¿se dice? Off the ¿Ah? record. Off Sí, the record. sí, Ahí. sí. Bueno, también los vamos a invitar a que compartan este programa. Mándenselo. Claro, No porque sé. hay mucha gente que lo tiene que aprovechar. Entonces Sí. compartan en sus redes y quién sabe uno a dónde llega Sí, y a mí qué me vida encanta puede verlos. salvar. Me encanta verlos. La flor siempre se pone
Gracias. Cama, viste, a verlo y ya me pongo, viste, ya lo vemos los dos, siempre. Tenemos fans entonces. Sí. Usted por viste ley, que se sí. queja, que llora. No, sí. Nosotros por lo menos lo vemos. Tenemos. Vamos que queremos llegar a los 1000 seguidores en Instagram, por Nos favor. faltan Vamos a hacer menos boom. de 200. Vamos No. que con el Maxi llegamos. Se Cuando genera- lleguemos a los 1000 le hacemos el asado en vivo. Dale. Porque Es vamos buena. a poder transmitir en Es vivo. buena. Ay, Ahí va. qué lindo. Cuando Ya me lleguemos lo a los 1000 imaginé. A seguidores, los 1010, porque siempre hay unos desubicados. que te dejan de Que seguir. vos llegas 1000, llegamos a los 1000, Seba. 998. ¿Qué haces? Tenés que estar ahí. Entonces, conseguimos los 1010. No, Mil. y aparte yo soñaba con una mesa tipo Mir Telegram, Quiere pero ustedes hacer me la van eso. haciendo el bodegón. Bueno, lo El vamos bodegón. a hacer con un vivo de Instagram. Bueno, dale. Pero cuando lleguemos a los 1000, porque si no hay 1000 no nos deja Instagram. Sin No 1000 es algo no hay 1000. nuestro, esto son las Bueno, condiciones del Instagram. y también nos ayudan poniéndole corazoncitos al vivo, Me gusta, comentando, los me gusta, compartiendo. Gracias. Sí. Vamos ahora a una pausa cortita para el próximo invitado. Vamos a seguir hablando del tema, obviamente. Y volvemos con más Nada que Ver en menos de 10 minutos. Bueno, volvemos en esto que se llama ¿cómo? Nada que ver. Exactamente. Y estamos en presencia ahora de quién. De Matías Cornets. Muy bien. Ay, choque. Yo si lo decía, no sé si me salía. Qué manera de esperarlo. No, sí, estamos. Él dice que se miraba a la cámara y nosotros estamos como un poquito producidos, diferentes a lo de todos los Nos programas. hemos peinado tampoco tanto. Para esperarte, Mati. ¿En serio? Sí. Para esperarte a vos. Yo vine ¿Usted vio el recibimiento a ese platito con fruta? Sí, la sí, uva sí. en forma de flores. No, impresionante. Jamás en mi vida había sido recibido de esa forma. ¿Comió bien cuando entró? Casi que Sí. tengo que frenar. porque- ¿Le gustó? Una locura. No pudo probar nada todavía, pero bueno. ¿Por qué tenías que aclarar? Si no, nadie se iba a enterar. Estábamos haciendo el acting. Claro, de su vida se privada. siente culpable. Sí. Debe ser que se siente culpable porque ella fue la que no me dejó comer. Nada. No quería llegar a ese punto. Dijo, ¿viste? llegaste Bueno, tarde. llegamos. No sé si vale la pena contar por qué llegué tarde. ¿Por qué llegaste tarde? Llegué tarde Sí porque... o no. Vende, eso vende. Y ¿Vende? si llora, mira esa cámara. Llore. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, sí. si Sí, llora, Sí, mira mi esa vida cámara. fue un antes y un después. Poneme que viaje. música de fondo De esa, triste. ese, De claro, de llanto. tristeza, ahí va. Ahí está. Música de llanto. Bueno, Tal cual. nada, llegué al aeropuerto. ¿Todo tengo que contar detalles? Sí, vende. ¿Qué más eso. quieres? Lo que más quiera, bueno, nada, voy a hablar un poco de la organización. Quien me tenía que ir a buscar al aeropuerto llegó tarde, Bien. porque no sé qué problema tuvo. Entonces yo aproveché, me senté en una silla ahí y me puse a responder mensajes que tenía, levantar algunas llamadas y qué sé yo, y me puse a trabajar. Al final me recontra colgué trabajando y cae este muchacho, que no vamos a decir el nombre. No lo vamos a mandar al frente. Y y yo estaba hablando por teléfono, ahora espérame, viste, llegaste tarde. Y yo seguí charlando y él paradito así como un potus hasta que me mira y me dice, me hace así como, vamos, Vamos. Espera, dale. espera, No, ahí ya sí, medio cara mala onda, viste, me levanto y digo, vamos. Porque yo quiero. Y él agarra la maleta que tenía la grande y encara para el lado del auto. Y yo charlando, le subo, chao, nos fuimos, hicimos como 40 minutos de ruta, paramos en un shopping para comer, comimos, Con mala onda. ahí ya está mejor. Entonces esa fue ahí. Sí, ahí ya estaba mejor y nada, y en ese momento cuando terminamos de comer y estamos yendo al auto, no sé qué, porque en este momento ni me acuerdo de qué era lo que necesitaba y dije, uy, la mochila, y me mira y me dice, ¿Qué mochi? ¿qué mochila? Y le digo, mi mochila. Me dice, vos no trajiste ninguna mochila. Y ahí yo pensé, porque justo este personaje que me fue a buscar es medio Controversial, cómico, controversial. es medio cómico, no, es cómico, le gusta hacer chistes todo el tiempo, ya me di cuenta. Entonces yo medio como que lo miré y le dije, no joda con eso, pues Es mi mochila. y le digo, yo traje una mochila. Me dice, ¿no trajiste ninguna mochila? Y le digo, yo traje una mochila, capaz que está en el baúl. Y bajamos del auto, abrimos el baúl, todo, nada. Atrás, nada. Entonces le digo, me la olvidé en el aeropuerto. Y me dice, Gracioso, Bueno. pero no de risa. volvimos al aeropuerto. Y bueno, yo fui directo a la silla, vi que no estaba a la distancia, y fui a lo de seguridad y le dije... Estaba ahí. no estaba en la silla.
donde yo me lo había Sí. olvidado, pero alguien la agarró y bueno, aplicaron ese operativo antibomba. Fui a buscar mi mochila, me devolvieron mi mochila hecha todo un bollo así y con cara de perro me miraron y me dijeron, no te la olvides más. Bueno, y esta es la historia de por qué estamos llegué tarde ¿Y por qué no y merendó? no le dimos Claro, la porque merienda. este video Justificado. O sea, sale grabado esto después. sí, Claro, pues estamos, la gente no sabe, son las 1:30 de la mañana. Casi 2. Casi 2 de la madrugada estamos grabando. porque Eran yo re llegué- trabajadores. Bueno, y llegué tarde por eso. Pero muy bienvenido, Mati. Un aplauso, gente. Gracias por estar Después acá de con todo nosotros. llegó. Che. Pero lo vamos a presentar un poquito mejor. Exactamente. No somos un programa tan serio. Entonces no me presentes serio. pero- si no pero- sos serio, no me presentes serio porque no va. Pero quiero que la gente te conozca. Pero no te y- va a ponerle a leer. No, si todo querés te- no. Todo no. Dale, Un listo. Las pedacito. características básicas. 10 minutos nada más. Su formación académica, para que sepamos con quién estamos hablando, a quién están mirando. Suicidólogo, técnico en drogadependencia, diplomado en prevención integral de los consumos problemáticos, diplomado en primera infancia y familia, diplomado en liderazgo general y coaching, consejero avanzado en salud mental y adicciones, entre otras cosas que haces. Sí. Básicamente me interesan mucho las problemáticas sociales y bueno, cuando tengo tiempo y puedo, me formo. Bueno, y me contabas esto del aeropuerto porque no sos de acá, sos de... De Ciudad de Buenos Aires. Soy de un barrio que se llama La Paternal, ahí donde está la cancha de Argentino Junior. Vivo ahí cerquita de la cancha y bueno, nada, estoy ahí viviendo hace ya como más o menos unos 15 años, diría. Bien. Sí. Sé que he visto ahí fotitos. Tenés 4 hermosas bendiciones. Exacto, sí, soy papá junto con Abby, que bueno, es mi compañera, ya hace 10 años estamos casados, de David de 6, Ada de 4, Hanna de 2 y Benjamín que va a cumplir 3 meses, así que ahí estoy paternando en la paternal. Recontra paternando. Un montón. Acá tenemos un compañero que está pronto al paso del altar. Mira. En la paternal, no, mentira. Noviembre y de dijo acá que calculo que sigue paterno. Con uruguaya. quiere Es unir la Uruguay y Argentina y sacar uruguayitos Cavani. argentinos. Más o mínimo. menos. Ok. Bien, bueno, te felicito. Gracias. Ya que estamos hablando de vida privadas. ¿Ah? Bueno, Mati, contanos un poco a qué venís a Villa María y lo que haces vos. Bueno, en principio, gracias por la invitación, por el espacio, de verdad. En Villa María voy a estar compartiendo una serie de charlas, algunas de ellas para jóvenes y adolescentes, otra para referentes de la comunidad, más abierto a personas que están interesados en desarrollar conocimiento o herramientas en prevención de problemáticas psicosociales en general, pero en particular del suicidio y las adicciones. Y también voy a tener otra charla, ahí sí ya más abierta a la familia, como que son 3 momentos, pero el principal por el que vengo es el de formar agentes en prevención. A eso me dedico, entre otras cosas en realidad, a eso se dedica la Fundación Prevenir es Amar, que es esta organización que fundé ya hace algunos años, por la que trabajo hoy de forma biocupacional, porque también a la vez tengo un cargo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como director general de políticas sociales en adicciones. A eso me dedico todo el tiempo y bueno, cuando puedo también colaboro con Prevenir es Amar, que es la organización que fundé, claro. ¿Y dónde empieza tu vida en esto de capacitar a otros y de disponerte hacia la sociedad? O sea, cuando empiezo a lanzarme a lo que tiene que ver con generar como algún pensamiento, formar opinión y demás, es cuando empiezo a compartir mi historia de vida, mi testimonio. Contanos un poquito lo que tengas ganas, lo que puedas. Sí, por supuesto. Tenemos yo, tiempo. Yo pasé por una crisis una crisis estructural familiar muy fuerte. Yo nací en un hogar donde mis papás, ambos dos, tenían padecimiento de salud mental, con una historia terrible detrás antes que yo nazca. Yo soy el menor de 9 hermanos de una familia ensamblada y, bueno, obviamente crecí en un contexto bastante vulnerado por la salud tan frágil de mis papás
Y eso hizo que, bueno, viviera una infancia bastante en riesgo, de ausencia de padres de momento por cuestiones de salud. Entonces, bueno, más tirando a mi pubertad, habiendo transcurrido mi primera infancia bastante bien dentro de todo, en esa segunda infancia, mi pubertad, empiezo a encontrar a mis papás como en estados de salud bastante delicados. Me doy cuenta que tenía papás con problemas de salud mental. Y bueno, sus ausencias hacían que otras personas, a veces que conocía, otras veces que no conocía tanto, tuvieran que ocupar un poco el rol de cuidado, ¿no? En eso, esa situación me va llevando como por diferentes lugares. En algunos de ellos la he pasado bien. ¿Diferentes lugares te referís a que tuviste que vivir en otros lugares que no era tu casa? Claro, por momentos. ¿Hogares sí, o transitoriamente. familias Claro, que me daban tránsito? acogida por momentos, por cuidado de ausencia de mis papás, por internaciones o por lo que fuere. Entonces eso hizo que en algunos de esos lugares viviera como experiencias lindas y en otros viviera situaciones también muy duras en relación a situaciones de abuso que he vivido. Bueno, obviamente de discriminación también, otras, no sé, quizás me sentía medio como mendigando, ¿no? Claro, Robando sin un cariño. lugar. Exacto. Traumáticas. Sí, que sin ningún lugar a dudas eran para mí muy, muy difíciles, sobre todo que era muy chico y no podía ponerlas en palabra. Pero bueno, un poco lo que me salvaba a lo mejor por momentos de todo esto era que me encantaba jugar al fútbol. Yo jugué toda mi infancia en un club de barrio y tenía como ciertas condiciones, entonces eso me daba cierta popularidad en el club, además de que era el pibe que llegaba sin papás y que bueno, no podía pasar desapercibido porque era buen jugador y encima iba solito al club. Medio de eso hizo que mi entrenador me apadrinara, entonces me dio como cierta protección. Era como un famoso en el club por jugar bien, pero también porque estaba re vulnerado y todos los papás de alguna manera intentaban ayudar. Hasta que finalmente mis papás, por cuestiones de salud, los internan en clínicas neuropsiquiátricas por un tiempo más prolongado y eso a mí me obliga a tener que mudarme de barrio, a irme a vivir con una hermana que vivía a 50 kilómetros de donde yo radicaba. Y bueno, lo que parecía ser transitorio terminó siendo permanente, lo que dio lugar a, además de la mudanza, a tener que cambiarme de colegio, no poder ir más al club a ¿A qué jugar edad al fútbol. más o menos todo 10 eso? años. Uy, chico. Sí, en una etapa donde... Crucial de la preadolescencia, adolescencia. Sí, donde los vínculos, donde los grupos, donde la pertenencia es clave. Ahí es donde vos empezás a ser realmente amigos. Y donde ya lo habías logrado. Ya, Estaba en un... Y no solamente logrado, sino que estaba proyectando la posibilidad de ser un jugador de fútbol, Claro. porque nada, todo el tiempo... Ya hacía, no sé, 4 años de mínima que todo el tiempo todos me elogiaban por mis condiciones futbolísticas. Y eso era algo que hasta en algún momento, por la ausencia de adultos referentes que alimentaran mi autoestima, me reafirmaran y me hagan... Más allá de que toda la gente lo hacía, pero no era mi papá y mi mamá. Claro. No eran mis hermanos. Entonces eso llevó a una gran confusión en mi identidad y distorsión, además de los abusos y todo lo que me llevaba a una confusión constante de pensar en algún momento que todos se habían complotado para hacerme sentir un buen jugador. Sí, sí. Porque Que no era verdad. No, yo en mi cabeza era como... Lo hicieron a propósito. La falta de identidad. Y tenía que ir como al... Bueno, pero pará, hiciste... Mi cabeza, ¿no? Tú hiciste 3 goles, o sea... Sí, realmente es mérito tuyo. Claro, esto no es actual, pero Claro. yo estaba como medio enloqueciendo, siendo muy chico, confundido más que nada, ¿no? Y bueno, esas pérdidas que se dieron así como medio escalonadas, en pendiente, me llevaron a mí a una especie de depresión preadolescente, en donde después de haber perdido a mi papá, mi casa, mi barrio, mi colegio, mis amigos, el club, mis sueños de ser un jugador de fútbol, me sumía a una tristeza mezclada con enojo, con frustración, con miedo, y bueno, medio como que no sabía muy bien para dónde arrancar. Estaba obligado a salir a un barrio nuevo, con un colegio nuevo, con pibes totalmente distintos. A cargo de tu hermana en todo esto. Sí, a cargo de una hermana que a la vez era la más chica después de Nico De y todos yo. los hermanos. Claro, que tenía 17 años, 18. Claro, era chica también. Era re chica.
Y bueno, y medio como tratando de ver cómo enfrentar todo eso y viendo un riesgo constante por delante, porque, no sé, yo veía a los pibes del nuevo colegio y para mí eran todos, viste, sicarios, eran pibes, perdón la expresión, pero lo pensaba así, en ese momento eran villeros, Claro, eran sí, pibes sí. de la calle, que tenían fueron criados de una manera distinta, socialmente, culturalmente, económicamente, entonces era como que tenía un miedo constante y eso me fue llevando como a evaluar posibilidades, ¿viste? No sabía para dónde arrancar, no había mucha chance de volver el tiempo atrás, estaba solo ahí y bueno, y terminé optando por hacerme amigo de esa realidad, tipo, bueno, no Me sé. adapto. Y si todo esto me puede terminar de... O sea, si todo esto me la va a hacer pasar más mal de lo que yo ya la vengo pasando, de mínima me tengo que hacer amigo de ellos. Claro. Y fue ese famoso dicho de si no puedes con ellos, únete, o es mejor tenerlos de amigos que de enemigos. Bueno, fui por ahí y medio que me hice amigo de todos los que podían llegar a ser mis potenciales victimarios y en tiempo récord me gané su confianza, su simpatía, hacía todo lo que ellos aplaudieran, me mostraba rebelde, desafiante y a fin de poder ser aceptado. Que justamente esto, ¿no? Es la edad en la que vos necesitas armarte un grupo, lograr pertenencia y ensayar la vida, digamos. Mirá cómo estaba esa cabeza con 10 años, todo Terrible. lo que pensaba de que le habían aplaudido a propósito, de que no era buen jugador de fútbol y de que tenía que encajar en un lugar por las dudas. Vos transitabas una depresión y a la vez La cabeza querías ser aceptado y luchabas con todo esto. En el mismo momento, digamos. Sí, Quería no pasarla no sabiendo que lo que Pero estabas también creo transitando era una pero también creo que depresión. son las herramientas que O sea, tuvo en su sí, momento, claro. digamos. Si querés Tampoco- te digo Seguro. todo además de eso, todo lo que pensaba. Luchaba Ya con con mi eso. luchaba con mi identidad sexual, yo había sido abusado un año seguido. Claro. No sabía si era varón, si era mujer, no Sí, entendía sí. nada de eso. Tenía que, además por la situación económica, tenía que salir a trabajar después del colegio, lo cual nunca había hecho en mi vida. Entonces con mi hermano teníamos que salir a vender, al principio fueron tortas fritas, después fueron berlinesa, pastelitos, después fueron mantecoles en la calle y era, yo no quiero trabajar, o sea, yo quiero jugar al fútbol, quiero divertirme, quiero volver a mi vida. Realidad. Entonces empecé a evaluar qué podía hacer para conseguir la plata que tenía que conseguir al final del día, para volver a mi casa con esa plata, Y no trabajar. pero no trabajar. Y bueno, ahí empezó a aparecer la mendicidad, empezó a aparecer el pedir, empezó a aparecer el robar, empecé como a, no, hoy no trabajé nada, pero no había ido a trabajar. Fue como todo, viste, empezar a practicar mucho la mentira, intentando tapar todo el tiempo lo que no hacía y a la vez otra mentira construyendo un personaje que no era, Claro. para que mis amigos me aceptaran. Era como una locura, era algo... Con 10 años, 10, 11 ya Sí, quizá, sí. ¿viste? Pero sí, terriblemente enfermante. De hecho me enfermé porque después empecé a consumir sustancias ahí a los 11 años, 12, por también que lo hacían los chicos con los que yo quería simpatizar. Y ahí empecé con el consumo, que empecé con, bueno, cigarrillo, alcohol, poxirrán, marihuana, y después que mis papás, que eran pacientes psiquiátricos, tenían fármacos todo el tiempo. Yo empecé con los estupefacientes, nada, y ahí hice como todo un recorrido de 6 años de policonsumo, y ahí sí ya hago la historia un poco más corta, diciendo de que fueron 6 años de consumo, de calle, me fui de mi casa, me fui a la calle, delito, violencia, vandalismo, y bueno, pasé toda mi adolescencia en riesgo de vida, poniendo en riesgo la vida de otros, viendo morir a mis amigos, mis compañeros de calle, mis compañeros de consumo, el que no se suicidaba, se moría en un enfrentamiento con policía o con propios pibes de la calle, o en un instituto, o en un penal porque era más grande y había caído y adentro lo mataron, o sea, era un Sos un quilombo. milagro. Sos un milagro hoy de vida. Sí, yo me considero un superviviente, sí, obviamente creo en Dios y le atribuyo a él el estar vivo, y bueno, un poco eso es lo que le dio después sentido a lo que vino haces después, claro, lo que hago hoy. Obvio que también pasé por un proceso de recuperación clínico con ¿Cómo fue el proceso? ¿Fue
en un hogar específico, en una clínica de rehabilitación. Sí, en realidad tuve un conflicto con las leyes del menor, me detuvieron por un delito, era menor, pero tenía 17 años, estaba como muy cerca de cumplir 18. Me dieron la posibilidad de regularizar mi situación a partir de hacer un tratamiento y empecé ese tratamiento por miedo a no caer en cana, básicamente. Y bueno, y después en ese tratamiento me dio como que lo hacía obligado porque era o hacer el tratamiento o darme a la fuga. Claro. Y después que me libren un pedido de captura o algo de eso y no quería, porque yo había perdido muchos amigos en ese camino, digo, en la cárcel o en el instituto, y era como, no, o sea, el miedo, viste, seguía estando. En el fondo de todo esto, a mí me movió el miedo a hacer las cosas que hice. Y nunca el miedo me abandonó. O sea, yo siempre fui medio preso del miedo. Sí. Intentando escapar de él, fui hacia diferentes lugares. Volvieron las preguntas del nene de 10 años. Nunca se fueron. Claro, me tengo que adaptar De hecho, a en eso. ese centro al que yo voy obligado, en la primera entrevista que me hace una psicóloga, que era una entrevista de admisión, donde me tenía que armar un legajo, me hizo un montón de preguntas protocolares, desde cómo me llamaba, qué edad tenía, qué edad había empezado a consumir, qué consumía, si alguna vez había lastimado a alguien. Yo me acuerdo que le habré respondido con la verdad a algunas de ellas, pero la mayoría no, porque primero que no sabía de esto del secreto profesional, y por otro lado yo pensaba que si le decía la verdad me iba a mandar en cana. Era como, no. Y me hizo todas esas preguntas hasta que finalmente, después de que me preguntó si alguna vez había lastimado a alguien, medio como que me reí y le dije, ¿me está preguntando en serio? Y dice, no, está bien. Y me pregunta, ¿y a vos alguna vez te lastimaron? Y ahí fue como... Uy, te quebró. Claro. Fue como... La pregunta, la flecha al alma, ¿viste? Y me atravesó en todo mi ser y me puse a llorar y empecé a llorar sin entender lo que me pasaba. Y ella me dejó llorando, no sé, yo creo que habré llorado como angustiadamente, como 5 minutos fácil, sin poder hablar, o sea, quebrado literalmente, y cuando logré como armarme un poco y querer decir algo, esta terapeuta me dijo, tranquilo, que me parece que ya dijiste todo lo que tenías que decir. Ahí fue como, me descolocó porque pensé que estaba esperando que diga algo y me dice, creo que tus lágrimas ya hablaron, por ahí estaría bueno que te vayas pensando a quién le dedicarías esas lágrimas. Y que la próxima vez que vengas, si querés, hablamos de algunos nombres, lugares, personas, de lo que quieras. Claro. Y bueno, el lugar que no había querido ir, ahora era el del lugar del que no me quería ir, porque era como... Y al lugar al que había ido... Contención, y había ido decidido a no hablar y era como que me quería quedar. Pregunta, me quería quedar ahí a hablar con ella, ¿viste? Fue como muy loco. Entonces eso fue el hecho de hablar, de decirlo, fue lo que te empezó a sanar. Sí, pero bueno, igualmente imagínate que es muy complejo. No todo, sí, en mi caso particular se dio así. Yo creo mucho en Dios, pienso que ese momento para mí estaba preparado, y yo pude aprovecharlo, me entregué, no sé. ¿Esta persona te presentó a Dios? No, ni a palos, no, esta era una... Sí, podría haber sido, pero no. Era una profesional de un centro, de un programa de provincia. Sí. Que se llama típicas de que le hubiese hecho cualquiera. Sí. Fue el momento, ¿viste? Para mí fue como momento de la vida que te pasa y que a mí me pasó y que yo lo celebro. Y a partir de ese día, sí, creo, hice como que un quiebre dentro mío. Bueno, y ahí empecé como a ir ya como con más ganas, por lo menos, de ver a esta mujer. Esta mujer lo que me había generado a mí es... Confianza, quizás, también. Y que te entendía. Valoración. Esa es la palabra. Yo sentí que esta mina... Que lo tuyo importaba. Que esta mina pudo ver, ¿viste? Ni siquiera le preguntó cuando se largó a llorar, ¿no? Es que no, para mí esta más allá de su formación y todo, porque creo que además de la formación también hay vocación, ¿no? Sí. Para mí ella sí fue muy sensible, muy respetuosa, pero a mí el mensaje que me quedó es, che, hay alguien que le importo. Al final esta pregunta que me está haciendo esta mujer, nadie me la había hecho antes. Me la habían preguntado, O sea, fue directamente al ser sufriente, ¿viste? Como que
se olvidó el personaje, pues vos imaginate cómo llegué yo. Sí, Yo era un pibe que hacía un mes estaba robando con una 9 milímetros que le había robado a un policía y no tenía problema de usarla. Claro. Entonces, yo llegué disfrazado de un personaje delincuente, rebelde, adolescente, piola, que le daba para hacer lo que había que hacer. Entonces, yo llegué disfrazado de eso. Sí. Y la mina, o sea, Habló con hizo, él. levantó, ¿viste? Levantó el disfraz Todo y el dijo, bagaje Ella te le- vio. hola, Claro, ¿quién le está ahí le del otro lado? Le preguntó al Qué jugador hermoso. de fútbol. al- Y yo ahí Ella fue habló con como, ese y nene. cuando saca el disfraz, se encuentra con un niño de 10 años llorando. Claro. Porque fue eso lo que pasó. Vio a ese niño al que le estaba preguntando, che, ¿alguna vez te lastimaron? Y esa pregunta es la que yo necesitaba que me hagan. Eso, che, ¿qué te lastima de todo esto que está pasando? O sea, esa pregunta que me deberían haber hecho a los 10, a los 11, a los 12, me lo hizo una terapeuta a los 17 roto. Pero roto, nivel roto. O sea, nivel roto al punto de que no había, y esto lo voy a decir, va a ser fuerte y quizás hasta sea difícil de entender, pero no había forma de sostener esa herida si no fuera por la droga. O sea, yo con la droga podía Vivir. soportar el dolor que me generaban esas heridas, porque era lo único que me anestesiaba. Claro. Acabamos Lo mismo dijo de el otro hablar invitado, con, sí. con Maxi, un amigo de la casa, también recuperado de las adicciones, y decía muy parecidas palabras. Es que, a ver, El cualquiera dolor de era muy nosotros ahora entra en un cuadro de infección de una muela, ¿no? Y tiene un dolor terrible. ¿Qué es lo único que te va a calmar? El antibiótico. No, el antibiótico no te va a calmar. El calmante. El analgésico sí, el te va a analgésico. calmar. El antibiótico te va a tratar. 3-4 días. Te va a tratar Sí, la hasta que- infección, pero el analgésico es lo que te va a quitar el dolor momentáneamente. Y eso es lo que yo no estaba tratado, yo estaba anestesiado. Ujú. Yo estaba anestesiado por las drogas y eso es lo que me permitía no sentir. Yo tenía a mi vieja llorando enfrente mío diciendo, hijo, no quiero que te traigan una bolsa. Ahora lo digo y me emociono. Sí, sí, sí. Pero, hijo, no quiero que te traigan un día en una bolsa de consorcio. Y a mí no se me movía un pelo. Y hoy lo digo y se me quiebra la voz porque digo, qué difícil debe ser para una mamá tener que decirle eso a un hijo. Pero ni siquiera eso me hacía entrar en razón, porque yo estaba anestesiado. Dormido. ¿Qué te hizo entrar en razón? A partir de esa pregunta, saliste diferente de ese lugar, y después, ¿qué pasó? Fueron un montón de cosas, o sea, fue un montón de cosas que estaban amontonadas ahí, que yo no le daba bola a nada, pero estaban todas ahí, era como, che, o sea, me estoy llevando puesto todo, me estoy llevando puesto yo, y esto puede terminar acá, o puede terminar muy mal. O sea, y en la detención esa que yo tuve, donde obviamente vi que la cosa se podía poner muy oscura, porque, digo, el mío no es onzo, ¿no? Estoy seguro que si hubiese caído en cana, me iban a tener que hacer. O sea, como me hice en la calle. Claro. Y en la calle viví cosas horribles, pero bueno, me fui curtiendo. Sí, sí. Y en un penal me hubiese pasado lo mismo. Pero también era como, bueno, acá estás a punto de cruzar un límite más, ¿viste? Y en ese momento, a la hora de cruzar ese límite, no sé, gracias a Dios pensé en mi sobrina, pensé en mi hermano Nico, con que yo era super nieri, y fue como, no sé, era como, che, estoy entrando a un lugar más oscuro en donde voy a perder esta claridad. No o sé sea, si hay vuelta atrás. Bueno, Sí, algo hay- que decía Maxi recién era que la adicto Los 5 minutos. son los 5 segundos. Sí, 5 5 minutos. 5 minutos, Sí. 5 minutos de como que De lucidez. de lucidez, y En- ahí él se puso a pensar justamente en una pregunta Que puede parecida. tener meses, dice. Que hay como 5 minutos Y después en una. capaz que no lo tenés más por no sé cuánto, esos 5 minutos de razonar. Lo que sé es que a mí en ese momento, nada, me pasó una película por adelante en donde tenía como dos caminos, ¿viste? Uno que, bueno, podía parar ahí, por lo menos parar la bronca un rato, A ver que qué era, pasa. por lo menos parar la bronca era, bueno, ¿qué hay que hacer? Dije, bueno, hagámoslo.
si eso por lo menos me va a dar tiempo a pensar y encarar por ese lado. Esa decisión estaba en riesgo constante todo el tiempo. Sí, al límite. Me daba vuelta para mirar la calle, o sea, no dejé de consumir, fue como, pero sí paré todo lo que era como a todo ritmo de vivir la calle, de vivir el delito, y eso paró, pero seguí consumiendo y bueno, después terminé en este dispositivo en donde encontré a la psicóloga. Y a partir de esa entrevista y de esa pregunta hice un clic que me como me generó como el deseo de poder seguir hablando. Y bueno, y empecé a hablar con esta terapeuta y la verdad que sí, creo que empecé a hablar y hablar me ayudó a ordenar. Ella me hacía preguntas que me iban como poquito a poquito hablando o por lo menos haciendo sacar algunas cositas. Y bueno, y hay algo también de mi personalidad, que yo soy un sujeto que en su conformación tiene algo natural de la necesidad de hablar. Yo hoy me dedico a la oratoria porque hay algo en mí que podés llamarlo don o podés llamarlo algo innato. Yo de que soy chiquito, sigo siendo chiquito, hablo. Ustedes no lo ven, pero sí. Hablo. Y ese es algo que también me parece re importante pensar en las características de la personalidad. Por eso digo, como que yo no me atrevería como a establecer, ¿no? Como esos patrones, esas reglas, porque me parece que todos somos distintos y a todos nos puede ir por diferentes lugares. A mí me sirvió mucho hablar y bueno, y ahí es donde ordené mi historia y pude empezar a entender. Aparte de que me fui desintoxicando y mi cerebro se empezó a estimular un poco más. Pero en un centro de rehabilitación. Claro, en un centro de prevención contra las adicciones, que es un programa del gobierno de la provincia, y que nada, me ofreció un tratamiento ambulatorio como una primera opción antes de pasar a una internación. Y si se necesitaba, como que bueno, eso también podía estar dentro de las opciones. No se necesitó. Yo hice un tratamiento ambulatorio desde mi casa, acompañado por algunos familiares, y después bueno, se sumaron a mis familiares algunas otras personas que bueno, eran de otras instituciones, pero que iban integrando como una red de contención, entre ellos amigos, profesores, instituciones que, nada, el colegio, el club, la iglesia, me ayudaron mucho. ¿Estabas en la iglesia en qué edad o conocías desde siempre? Bueno, esa es otra pregunta también que habla mucho de mi historia. Yo nací en un hogar donde mi mamá principalmente había tenido una experiencia con Jesús muy fuerte. No era una persona de confesional, de una iglesia tradicional, así como una iglesia de domingo, de reuniones, pero sí la experiencia que había vivido con Jesús la marcó. Claro. Entonces eso la dejó siempre anclada a la fe en Jesús. Y a sus hijos le compartió siempre acerca de Jesús, no de la experiencia que había tenido, eso me enteré mucho después, más de grande, pero sí de la existencia de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, y siempre nos habló de eso. Entonces yo directamente nací en un hogar donde mi mamá me habló de Jesús desde que ni siquiera desde que tengo uso de razón, o sea, ella me hablaba en la panza, después cuando nací, después cuando fui creciendo. Entonces sí, a pesar de toda su problemática. Increíble. Sí, a pesar. De tener la noción de Dios y plantarles a ustedes la noción de Dios fue muy importante. Sí. Y eso que yo sí, el menor de 9 hermanos de una familia ensamblada. Mi papá tuvo 5 hijos con una primer mujer, mi mamá tuvo 2 hijos con su primer marido y después se separaron y cuando se unen ellos dos tienen a Nico y después a mí. Entonces yo soy el menor de 9 hermanos. Y cuando conoce a mi papá, mi mamá, justo mi papá venía de familia judía, entonces nada, con Jesús era como que no lo nombres. No había nada. Pero bueno, el amor es más fuerte, decía Tango Feroz, Tanguito. Y ahí fue cuando mi mamá le dijo, mirá, yo la verdad que siento cosas por vos, pero más siento por Jesús. Sí. Wow. Y era como, le dijo, yo creo que a mí Jesús me salvó la vida, literal. Cuento, no sé si hay tiempo, pero así como breve. Sí. Pues acá son las 2 de la mañana, le dije. 2:15, ya 2 y 16. No, bueno. pero el punto ahí era que mi vieja había sido víctima de la dictadura militar
y estuvo durante 6 meses privada de la libertad de forma clandestina, torturada por todo lo que hacía. Como para no tener Claro. problemas psicológicos. Y después de haber pasado 6 meses por esa experiencia tortuoria, hizo que un día recibiera una visita, que esa visita ya creyó que era para una violación más, o que era para un golpe o una amenaza, una extorsión o lo que fuere, y temerosa esperando a ver qué pasaba, esta persona se acerca lo suficiente para decirle al oído que se quedara tranquila, que él le iba a sacar con vida. Mi mamá obviamente no podía ver porque estaba encapuchada, tenía una bolsa negra sobre la cabeza, y el hecho de haber escuchado que había alguien que le iba a sacar con vida, haber escuchado la palabra vida, esa palabra vida asociada... No solo eso, palabra vida asociada a un rescate para una persona que hace 6 meses que está sufriendo violencia de diferente estilo, era como, por lo menos, la intriga, ¿no?, de quién sos. Y esta persona le respondió: yo soy Jesús y te voy a sacar con vida. Y eso, qué fuerte. en mi vieja, eso fue como que la llevó a un éxtasis literal, en donde empezó a gritarle a las personas con las que había sido detenida por su nombre, llamándolas para decirles que había venido Jesús y que los iba a sacar con vida. Qué hermoso. Y el resto obviamente pensaron que había enloquecido, entonces las llamaban también por su nombre. Elvira se llamaba mi mamá, el resto tiene nombres ficticios. Digo esto porque yo escribí un libro que se llama Guardado en su corazón, y ahí cuento este relato que me transmitió mi mamá. Y le decían: Elvirita, tranquila, Elvirita, quédate tranquila, está todo bien, porque pensaron que había enloquecido. Sí. Entonces, bueno, para la gente que enloquecía en esos lugares, había una muerte más rápida, porque no había espacio para los gritos ni ningún tipo de desorden. Entonces creían que si lo escuchaban le iban a matar. Y mi mamá se tranquilizó porque no estaba loca, en realidad había tenido una experiencia de fe, y eso dio lugar a que algunos días después efectivamente la retiraran a ella y a las 2 personas con las que había sido detenida a cruzar el Río de la Plata. Y salieron exiliados al Uruguay, y de ahí, bueno, nada, la historia de mi mamá con Jesús. Y mi mamá, aunque fue libre de esa experiencia de cautiverio, de esa experiencia de privación ilegal, siguió presa del silencio de todo lo que había vivido. Entonces, nada, mi mamá siempre me habló de Jesús, por lo tanto, yo entré en una crisis a los 11, 10 años con Jesús, porque fue como: che, si vos sos todo lo que mi mamá dijo que sos, Claro, ¿cómo puede estar pasando esto? O sea, era como no me entraba, ¿viste? Y eso es otra de las cosas que también convivían en mi cabecita de 10 años, de como que había cosas que no me cerraban. Bueno, en fin, eso me distanció bastante, enojado de ese lugar que podría haber sido tranquilamente un refugio, porque de hecho después lo fue. Porque cuando yo logro hacer mi proceso de recuperación y entro en una crisis existencial, porque ahora ya no me drogaba, tenía el alta médica, había reinsertado y era todo mucho mejor de lo que había sido, pero era insulso, era como: esto es la vida, o sea, Claro. qué aburrida. Tanto lío por esto. Porque Sí, claro, lo que más motivación me daba a mí, el líbido de mi vida, era el fútbol. Y ya no podía jugar más. Podía jugar, pero no de lo que No yo como había... antes. Y no como yo lo había imaginado. Entonces, bueno, nada, esa crisis existencial me fue llevando poco a poco a preguntarme cómo seguir. Y en ese cómo seguir me di cuenta de que sí, que había sido un superviviente, que mi historia era una en miles, y que me parecía que esa historia de mínima podía hacerle bien a los pibes que veían: che, nada, Mati, amigo, enano, Elena, o como sea que me digan, ¿qué onda? O sea, ¿qué te pasó? ¿Te veo bien? Aunque había todo ahí, una cosa media rara, porque el pibe que estaba muy, muy, muy metido en el consumo, en el delito, que tenía un arraigo ahí muy fuerte con todo este perfil delictivo, no veía bien mi cambio. Pero los pibes que estaban un poco más afuera de ese nudo más oscuro, era: che, qué bien que te veo, ¿no? Y era como raro, porque era como que estaba traicionando un grupito, y otros estaban poniendo contentos. Pero bueno, al final tomé la decisión de continuar, y después, bueno, dije algo...
viste que en esto de terminar el secundario y pensar que voy a estudiar y qué sé yo, que el fútbol ya no era, entonces por dónde continuaba mi vida, que en ese no saber para dónde ir, empiezo a hacerme preguntas más existenciales y después de haber pasado como por varias preguntas, me termino encontrando nuevamente con la posibilidad de qué onda con Jesús, ¿no? De ese Jesús que a mi vieja le hizo bien y que, no sé, que a mí en algún punto también me hacía bien, pero bueno, ¿qué tendrá para proponerme? Y bueno, y ahí en él, en su modelo de vida, en su filosofía, empecé a encontrar cosas súper interesantes, sobre todo de cara al ayudar a otros, y ahí es donde dije, che, está bueno esto de pensar en el otro, porque a mí me hubiese venido bien que alguien pensara en mí. Entonces ahí fue como que empecé a iniciar un caminito de pensar en el prójimo, de pensar en el otro, de pensar en mí y de tratar de extraer ese pensar con algo verdadero y bueno, encontré el amor como un eje verdadero para poder ofrecerme hacia un otro, ofreciéndome también hacia mí, cuidándome. Y bueno, ¿En y ahí qué momento surge... entra tu familia? Ahí. Bueno, todo esto arranca ahí como cerca de los 19, 20 años, o sea, es mí, ¿viste? Chico. Como... Sí, después... Todo siempre muy Fueron chico. como 3 Todo años, sí, ahí entre los 17 muy- y los... Claro, de los 17 a Sí. los 20 fue mi proceso Pensando, el ¿qué inicio de hago? mi Sí, proceso sí. de recuperación, Sí, sí. porque creo que la verdad que sigo en recuperación y sí. no creo que vaya a acabar eso hasta el día que me muera, no tanto por la adicción, sino por todo lo que hace al ser humano, ¿no? Que creo que yo tengo una idea de que bueno, el ser humano en algún punto enferma rápido y tiene que estar en una constante revisión y en un constante cuidado y sobre todo que El permanecer nos mantiene... sí, el estar, viste, como también revisando bastante hacia adentro por todo, por lo que comés, por lo que mirás, por lo que escuchás, por lo que sentís, a dónde vas, Sí, con quién integralmente, alma, cuerpo y espíritu, porque Sí, sí, somos sí. tripartitos Es y día las a tres día. se tienen que Sí, cuidar por es igual. el día a Día a día, día. como los de Narcóticos Anónimos Sí, dicen, el un día a día a la día. vez. Es así, y bueno, y ahí sí, cerca de mis 20 años, ya terminando el secundario, empecé como a acercarme más fuerte a Jesús. Después, bueno, me animé, me acerqué a una iglesia con todos los prejuicios habidos y por haber, pero bueno, al final del día era lo que sentía que tenía que hacer para integrarme a un lugar donde haya gente que esté buscando lo mismo que yo, con todas sus miserias y sus humanidades. Pero nada, encontré gente piola, me arrimé ahí y empecé a hacer como un poco de comunidad. Y Ahí pudiste sanar otras cosas. ahí empecé otro proceso. Para mí ahí arrancó el proceso de Espiritual. sanidad más espiritual, interior. Nada, Más profunda. sí, a mí me ayudó mucho la Biblia, me ayudó mucho. Me sigue ayudando, digo, pero en ese momento fue como clave poder encontrar en la lectura frases, consejos, promesas, cosas que me hacían muy bien, historias de personajes, de gente que fue terrible, de gente Con las que fue... te podés identificar. Sí, que ahora. fueran, que eran 10 veces peor que yo Sí. y que después se terminaron encontrando con lo verdadero. Me hizo muy bien, eso me ayudó mucho a sanar y después, nada, a partir de esa experiencia de sanidad también en el área espiritual, empecé a descubrir el sentido de la vida. Y descubrí el sentido de la vida a partir de esto, ¿no? A partir de empezar a amarme yo, aprendiendo de un amor real, un amor verdadero, que entiendo es el amor de Jesús, o el amor de Dios a través de Jesús, y después poner en práctica ese amor hacia el prójimo. Y en eso, nada, arranqué a caminar, compartiendo lo que tenía, y lo que tenía era un testimonio, o sea, arranqué así, Claro. compartiendo mi historia. Ya ahí tenías La algunas realidad. herramientas para poder empezar. Empezaste antes de estudiar, digamos. Sí, todo lo que te sí, había pasado. claro, yo había vivido una escuela terrible, que yo siempre digo que la escuela de la calle no te forma, te deforma, pero bueno, después en ese proceso de ordenar qué estaba mal, es un montón de cosas que se van a ir capitalizando, pero no es una escuela a la que invito a que se inscriba a nadie, porque para mí la calle no es un lugar para aprender nada, pero sin embargo, también hay que decir de que
el vivir una experiencia de calle no es sinónimo de aprendizaje a menos que lo capitalices, ¿no? Digo, y para capitalizarlo hay que pasar por un proceso de recuperación, de reinserción, de hacer mucho para adentro. Entonces sí, eso me dio como cierto mensaje que lo empecé a compartir. Después se sumó el estudio, fui estudiando varias cosas, me ayudaron a como entender más, a armarme un poquito más. Después ya no era mi testimonio, eran también algunos talleres para reflexionar sobre algunas problemáticas. Después me animé a escribir un libro con mi testimonio que se llama Guardado en su corazón. Un libro al que le fue muy bien porque es un mensaje real y un mensaje muy sensibilizador y concientizador también. Y después me di cuenta de que ya tenía algunas herramientas como para poder pensar en la posibilidad de quizás institucionalizar más esto. Y ahí fundé la organización Prevenir es Amar, que se dedica específicamente a prevenir problemáticas psicosociales, brindando herramientas, conocimiento y formación a padres, adultos, educadores, gente que está a cargo de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, nada, ese camino de Prevenir es Amar fue el que fue creciendo y después de unos 5 años de trabajo arduo, institucionalmente hablando, terminé siendo convocado por el gobierno de la ciudad para ocupar el lugar de director de adicciones. Tengo una consulta. ¿Qué ves hoy que qué problemática para vos se ha evolucionado más hoy en la sociedad? O sea, ¿qué ves más? Esto no estaba hace unos años atrás, ahora, esto está bravo. ¿En qué cosas ves que lamentablemente se agravó? Y creo que, o sea, causas que dieron lugar al crecimiento de esas problemáticas que podría mencionar y decir, bueno, el consumo, podríamos estar todos de acuerdo que sí, o el suicidio, que las estadísticas cada vez son más alarmantes. Pero para mí hay algo de fondo, ¿no? Que eso es como la consecuencia de... Para mí una problemática que es realmente muy preocupante porque debilita lo que hace al entramado social, a lo que debería ser una comunidad sana, que se acompaña mutuamente, que al final del día es justamente eso lo que falta, y es por causa del individualismo que hay. Para mí el individualismo es un tema que hoy es realmente muy preocupante. El individualismo me lleva a deshumanizar al otro también, ¿no? Esto de decir, bueno, lo que te pasa a vos... Problema tuyo. Sí, no es tan importante como lo que me Sí. pasa a mí, ¿viste? O vos porque no sabés lo que me pasa a mí. Cuando alguien te está contando algo. Siempre es ¿viste? más grave lo tuyo. Y ese individualismo, ese egoísmo, ese mirar para acá, Dureza para de adentro. corazón. Incluso, no sé si han visto estos experimentos sociales que hacen. He visto muchos videos, van por la calle y están organizados, obviamente. Sí. Agarran un nene y lo meten en un pasillo y gente que hace así pasa y sigue caminando. No te metas. No se mete nadie. O a un hombre, o al revés, le está pegando una mujer a un hombre a la mujer. Y como que de 50 personas que pasan, una reacciona. Y pues no puede ser. No podés creer que pase No, eso. que agarran un niño y se lo meten. El otro día una chica le querían meter a la fuerza un auto y pasaban y como que seguían hablando. Pero agarraban el ponele celular, que Sí. dentro de ese experimento la conclusión pueda ser de que, bueno, hay mucho miedo, ¿no? Sí, Que es puede eso. ser también eso. Pero el individualismo al punto de, no sé, digo, por ahí el individualismo está muy, muy relacionado al sistema de consumo. O sea, hay un sistema creado para que nosotros, hay mucha oferta Dependamos para que nosotros más. consumamos, ¿no? Constantemente. Entonces, yo puedo vivir en una familia donde llegamos con lo justo a fin de mes, pero quizás por lo que yo consumo, por lo que me influencia, por la información que recibo, por la presión que se ejerce sobre Sí. mí, yo estoy pensando más que en cómo hacemos para llegar a fin de mes y comer todos, en cambiar el celular. claro, sí. ¿eh? Ay, sí. Estoy pensando en mí, En mis necesidades. en mi necesidad, sin poder ver lo complejo de lo que está pasando, Claro. ¿no? O, no Que sé, al tengo... final no es una necesidad tampoco, ¿viste? O que No. tengo a mi claro, es un deseo, Sí. pero tengo a un ser querido que está pasándola mal y que está atravesando una necesidad puntual
y yo pongo por delante lo que me pasa a mí, debilitando más todavía lo que le pasa al otro. Entonces, pero eso pasa todo el tiempo, o sea, Por eso, no, vivimos en por eso no comunidad- tenemos tiempo para entregarle al otro, para escucharlo, para decirle, bueno, aunque sea, te acompaño un rato, tomamos unos mates juntos, llorá, te abrazo. Se está perdiendo eso. Sí, No, y esto viene de el hace hacer rato. en acciones, decir, no sé, necesita 2 millones de pesos para hacer esto y yo a lo mejor lo tengo en un teléfono. El posmodernismo trajo eso. No lo das, no lo entregás. Bueno, el tema de la pandemia. Sí, Que sí, también ha la afectado, pandemia, digamos, la el tema de pandemia relaciones. creo que no nos obligó a desarrollar mayor solidaridad y demás, pero nos los olvidamos enseguida. Sí, O sea, fue un ni rato. bien se nos abrieron las puertas, Chau. fue como volver de nuevo a esa lógica. Es parte de lo que digo, ¿no? Es un sistema que está diseñado para que pensemos así. Me acuerdo en la pandemia que me había sorprendido que estaban el planeta entero, bueno, salvo en ciertos lugares bastante aislados, pero en grandes comunidades, todos adentro. Me acuerdo que la naturaleza empezó a resurgir, vos veías animales de un lado a otro. Me acuerdo muy bien las filmaciones. Ay, sí, Cuando cómo crecía. salieron los humanos, cuando salimos los humanos afuera, era de vuelta a contaminar, cosas así, por ejemplo, de no pensar. A no pensar y cómo afectó eso, por ejemplo, en la naturaleza, que a mí me quedó muy grabado eso. Por Y ejemplo. bueno, esa es la famosa frase Un respiro. hoy, ¿no? Del que vivimos en demencia, ¿no? En esto de que no me importa lo que le pasa al otro. Muy en Y- automático. Redes sociales, que se ha profundizado más con el tema de la pandemia, que está todo el mundo adentro de su casa, y hoy es como una problemática bastante más grande. Bueno, ¿no? creo que un poco lo que hace es esto de capacitar para prevenir, es mirar al otro, es escuchar, sí. es darle importancia, es sumar tu granito de arena desde tu lugar a que, bueno, podamos tomar conciencia de eso. Sí, sí, es la idea. La idea es poder dejar herramientas que van por ahí, ¿no? Por la idea de intentar mirar al que tengo al lado y ver qué le está pasando y cómo acompañar ese proceso de forma comprometida, no abandonando mi vida, sino es justamente compartir la vida con el otro, es vamos juntos. No hay necesidad de dejar de hacer lo que a uno le gusta, sino es organizar y darle espacio a otro que lo necesita y que al final del día ese otro, si enferma o si no está, después directa o indirectamente también me va a afectar a mí. Claro, No es que no. era de tu entorno. Yo me preocupo porque a mis hijos no les falte nada. Sí. Le doy la mejor educación, la mejor casa, las mejores vacaciones y los tengo 10 sobre 10. Pero al lado de mi casa tengo Sí. una familia con hijos que pasan necesidad y que crecen en necesidad y que yo no atiné nunca a mirar para ahí. Involucrarse. Por ahí mañana esta familia termina dañando lo que yo tanto cuidé. Ujú. ¿Por qué? Por haberle dado la espalda. Pero no en venganza, sino porque, En consecuencia, sí. claro, desprovistos y en ese ir por la vida haciendo lo que otros no hicieron por ellos. Digo, no. Es algo que tiene consecuencias sociales, ¿no? Esto, por eso para mí es tan importante poder entender que todos tenemos la responsabilidad de resolver esto, que es un problema general de todos. De todos. O sea, si no somos parte de la solución, esto no va a acabar. O sea, porque somos parte del problema. Sí. Yo creo que es dejar de negar la realidad, de sentirnos afuera del problema, sino involucrarnos y decir, bueno, por eso Prevenir es Amar convoca siempre a espacios de formación en donde podamos realmente desarrollar habilidades preventivas. Es, ¿qué puedo hacer? ¿No? Es llegar con esta pregunta, ¿qué puedo hacer para sumarme con un granito a intentar revertir esta realidad? Porque a veces pensamos que lo que nosotros podemos aportar no va a cambiar el mundo. No va a cambiar el mundo, es verdad. Pero puede cambiar una realidad dentro de tu mundo, o sea, dentro de ese lugar. Una en el familia, entorno. 2 familias, no importa. Si una mamá Ya me está. vio. Una persona. Sí. Una mamá vio que yo puse el estado para mañana y dice, ¿cómo lo llevo a mi hijo ahí? Me tira, no va a querer ir. Digo, anda vos con tu marido, con la hermana, porque lo está sufriendo él, pero yo las conozco. Le digo, Están ustedes sufriendo todos. le digo, vayan ustedes, no sé.
Le digo, alguien tiene que empezar, le digo. Lo que "Andá ustedes vos". hacen, aclaremos para quienes nos están escuchando, por ahí no te conocen, no promocionan ningún centro de rehabilitación, sino que ayudan a capacitar gente para que estemos trabajando en ayudar a otros y prevenir. Exacto, nosotros promovemos la prevención. La prevención. Bien, bien. Eso es lo que ¿Cómo podés ir a escuelas? ¿Pueden convocarlos de cualquier tipo de espacios? Sí, nosotros vamos a todo tipo de ámbito y instituciones a promover la prevención en tanto niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, o sea, nos adaptamos al público objetivo y siempre tratando de generar conocimiento y capacidad instalada para que puedan quienes son responsables de esos espacios poder también acompañar a quienes se encuentran afectados por estas problemáticas, siempre en sentido a un proceso de recuperación. Bien. ¿A dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos ver tus libros, inclusive encontrar tus libros? En cualquier red social, hoy podemos buscarnos, encontrarnos como Prevenir es Amar, prevenir.esamar. Y si no, la web de Prevenir es Amar es www.preveniresamar.org. Y si no, también en mis redes sociales personales, Matías Cornets con K y TZ lo último. Y aprovecho también para contar que no sé si estamos a tiempo, pero este próximo sábado 6 de septiembre tenemos nuestro Congreso Nacional que se llama Rompiendo el Silencio. Lo hacemos todos los años en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente que quienes pueden ir participan, viene mucha gente del interior, pero quienes no pueden por cuestiones de distancia y o económicas o de tiempo, también lo tenemos online. El Congreso va a estar transmitiéndose de forma virtual. Casi diría sin diferencia entre estar ahí físicamente y estar viéndolo en la pantalla. ¿Eso en YouTube, en Twitch? ¿Dónde? Claro, en www.preveniresamar.org ahí pueden acceder a la entrada online. Ah, bueno. Mati, Vamos a si estar tuvieras, subiendo, sí, seguro. Si tuvieras que darle un consejito a algún papá, a alguna persona inclusive que esté transitando parte de algo de lo que vos viviste, ¿qué le dirías? Yo invitaría a los papás o a quien esté del otro lado escuchando, no sé, de cara a un desafío de un ser querido o una situación o mismo no tiene que haber un problema, ¿no? Para que esta invitación es para los que están atravesados por alguna problemática y los que están atravesados por el desafío de acompañar a no enfermar, ¿no? Y a desarrollar la salud en su plenitud, es busquemos ayuda. Para mí es fundamental entender que necesitamos ayuda para poder crecer, para poder ir hacia adelante. Muchas veces entendemos que la ayuda la necesitamos cuando estamos en problema. Para mí no, para mí la ayuda la necesitamos todo el tiempo. Y cuanto más rápido entendamos que necesitamos ayuda todo el tiempo, más rápido vamos a llegar a los lugares donde queremos llegar. Lamentablemente se han malinterpretado la ayuda y muchas veces uno asocia la ayuda con falta de capacidades, con, no sé, que la ayuda te quita mérito, que la ayuda te muestra vulnerable. Y la realidad es que la ayuda es una herramienta que te potencia, que te impulsa, que te acerca a donde vos querés ir, que te invita a ver cosas que vos no habías visto, a entender cosas que no habías entendido, no habías aprendido. Para mí el valor de la ayuda es un valor que atraviesa al ser humano desde que nacemos y la verdad es que es algo que va a estar presente hasta que nos toque morir. Y si pudiéramos entenderlo, yo creo que cuando nacemos ni lo preguntamos y la recibimos. No la pedimos y la recibimos. Y toda la ayuda acompaña el ciclo de la vida. Solo que a medida que el ser humano va desarrollando ciertas habilidades y cierta autonomía, se va alejando de este concepto y cree que puede solo, ¿no? Esto de la autosuficiencia. Y está bien poder desarrollar habilidades para autovalerse y desarrollar autonomía y poder hacer las cosas por uno mismo, pero sin desentenderse de la ayuda, sin alejarse de la ayuda. Para mí necesitamos ayuda para emanciparnos, para elegir una carrera, para tomar una decisión, para elegir un camino,
Para formar una pareja, familia, para formar una familia, para crecer, básicamente. para criar hijos, para ser suegro, para todo. Necesitamos ayuda para vivir y para morir. Fuimos creados para vivir en comunidad, no en forma independiente. Exacto. Eso llegamos a la misma conclusión cuando hablamos con varias personas, inclusive Maxi dijo lo mismo: pidan ayuda. Pidan ayuda, hablen con alguien. Y tiene que haber alguien del otro lado con quien poder hablar para que hablen con alguien. Tiene que haber alguien dispuesto a escuchar. Un abrazo. Dispuesto a abrazar. La verdad que estaríamos toda la noche, Sí. el resto de la madrugada que queda. Ya son las 3 casi. Pero te agradecemos. A pesar de que tarde, le vamos a dar una merienda a este pobre chico Tiene todo que ha listo allá corrido afuera. todo el día. Bueno, Ese estómago pide ayuda. Sí, ayuda. realmente para nosotros un honor, un placer tenerte. Gracias por venir a Villa María, gracias por venir a Nada que Ver, gracias por compartir en este lugar nuestro, nuestra casa. Y bueno, vamos a seguir disfrutando de todo lo que hay este fin de semana. Olvídate. Bueno, Gracias. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Nos vemos la semana que viene con más Nada que Ver. Chau, chau.